El antepenúltimo mohicano. Supongo que son noches. Bienvenidos al podcast del antepenúltimo mohicano. Les habla Mariona Borrull. Encantada. Me acompañan hoy José Luis Forte. ¿Qué tal, José Luis? Hola Mariona, hola Miguel. Aquí preparados. No vengo yo completo, solamente viene una tercera parte de mí. Una tercera parte de mí, porque como hacemos especial Halloween, pues podemos llevar miembros desmembrados, nunca mejor dicho. Miguel Muñoz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena, encantado de los miembros que he podido acarrear hasta aquí, de saludaros con ellos. Sabía que Miguel haría un chiste más malo que el mío, eso me ha salvado. Miguel siempre hace chistes más malos que el resto de la gente, eso es una garantía. Podemos intentarlo, tenemos un ratito por delante para intentar, pues esto, saludarnos con manos, pies, desgajados el resto del cuerpo. Quizás no vayan muy en consonancia con las películas que hemos escogido para hablar hoy. En este caso, 2 terceras partes que iban a resucitar las sagas icónicas que las precedían de alguna forma. 2 proyectos ambiciosos que salieron más o menos bien. Ahora, si queréis, entramos a hablar más en profundidad sobre ellas. Estamos hablando... empezamos con Halloween 3. Vamos a empezar con Halloween 3. Luego hablaremos de Pesadilla en el Street 3 también. Las 2 tienen su subtítulo, digamos, respectivo. Halloween 3 es Halloween 3 Season of the Witch, es decir, como la estación de la bruja, de alguna forma. Miguel, no sé si tiene como un título traducido aquí en España. El Día de la Bruja. Lo tenía, el Día de la Bruja, eso es. El Día de la Bruja. Bueno, aunque Halloween 3 empieza realmente 8 días antes de Halloween. Halloween 3 es una película muy especial porque es la única película de la saga de Halloween donde no aparece Michael Myers, ¿no, chicos? Efectivamente. En efecto. Bueno, sí que aparece. Aparece, es verdad, aparece. Sí, porque hay momentos que tienen la tele puesta, hay un par de momentos que tienen la tele puesta y la película que tienen puesta es la de Carpenter. En la primera Halloween de Carpenter, sí. Además, recordemos que es el clásico de culto según la película, es decir, la película ya es un poco autoconsciente. Recordemos que Halloween, la noche de Halloween, de hecho, es del año 78 y esta es del 82, 4 años después. Habíamos pasado por un Halloween 2, creo que algo fallido. Era inmediatamente después de la primera Halloween, y esta Halloween 3 de hecho cuenta con Debra Hill y con John Carpenter, que acordaron y digamos aceptaron volver a la saga solo si prescindíamos de la historia de Halloween en sí, ¿no? Si se volvía otra cosa. ¿Qué es esta otra cosa? Porque realmente es otra cosa, ¿eh? O sea, el concepto es otra cosa. Sí, aquí la historia es que Carpenter, su concepción original de la saga era hacer una película de Halloween al año, y que cada película de Halloween pues fuera una historia ambientada durante la noche de brujas, pero de distinto pelaje. O sea, la historia de Michael Myers debía empezar y acabar en la primera. Lo que pasa es que lo petó tanto en taquilla que la gente siguió pidiendo a Michael Myers, y fue uno de los motivos por los que la tercera fracasó, porque la gente iba a ver la saga de Halloween esperando que apareciera este asesino con la máscara blanca y el mono negro, y al encontrarse que no, fue una decepción. Y bueno, fijaos si sigue ocurriendo eso, que ya llevamos... Bueno, hay 6 secuelas de Halloween, un reboot de la saga, un remake y una secuela de Rob Zombie, y ahora tenemos una trilogía nueva con David Gordon Green, y todas con Michael Myers, por supuesto. O sea que fijaos si la gente lo sigue pidiendo. Sí, además, o sea, parece que repetimos el paradigma, en tanto que Halloween, la de 2018, de alguna forma es un volver a los orígenes, con un poco siguiendo a la estela de la película original, y Halloween Kills, que se estrenará este viernes 22 de octubre. También
tiene plena conciencia de ser una segunda parte y de repetir fórmulas, básicamente la fórmula del slasher que el mismo Halloween instauró, ¿no? ¿Qué será Halloween 3 del 2022? No tenemos ni idea. Yo casi mejor no saberlo. Pero viendo esta Halloween 3 podemos esperar cualquier cosa. ¿Qué es Halloween 3? Dirigida por, de hecho, Tommy Lee Wallace, que era diseñador de producción y montador de la primera. Creo que también director artístico, si no me equivoco. Y que de hecho fue el inventor de la máscara o el creador de la máscara de Halloween icónica, ¿no? Una persona siempre muy arraigada, disculpad, al proyecto que volvió y hizo una cosa pues muy diferente. Si os parece, ¿queréis que explique un poco la sinopsis, 4 líneas de lo que es Halloween 3? Halloween 3 es una historia autoconclusiva, casi diríamos. Tiene un aire, huele un poco a la dimensión desconocida en este sentido, en que un doctor digamos, y la hija de alguien, no, un doctor en este caso se dirige a un pueblo donde pasan cosas muy raras, un pueblo donde hay una fábrica de máscaras de Halloween que se están vendiendo a millones a todos los niños, niñas y niñes de este mundo, y cuyo propietario es un tío un poco inquietante, Conal Cochran, creo que se llama así, que cual villano de Bond tiene un plan para este mundo de Dios. Yo creo que lo dejaría así, porque realmente la película más que un gran argumento, lo que tiene sí es verdad, es una ambientación muy de los 80, muy electrónica, que creo que abraza muy bien el espíritu de su época, aunque también pueda ser un poco humorística al respecto, o autoconsciente. Pero yo creo que estas son unas buenas bases de las que partir de este Halloween, que sí que es verdad que quizás es el que se nota como más añejo de los 3 primeros, ¿no? Creo que Miguel tiene una teoría interesante al respecto, así que quizás te dejo la palabra directamente. Bueno, yo no sé por dónde empezarla, porque sí que es cierto que escribí un artículo bastante largo sobre esta película, que si todo va bien también se adaptará en forma de libro. Pero bueno, por empezar a abordarla, porque de frente, ahí en ese artículo en esencia decía que Halloween 3 es una película sobre el fracaso de la mirada y luego desarrollaré sobre esto, pero en primera instancia me gusta pensarla como tú la has definido en la onda de la dimensión desconocida, y yo también veo una especie de remake de La invasión de los ladrones de cuerpos, muy claro. Algunos homenajes son muy evidentes, o sea, el pueblo de Donald Cochran, donde sitúa su fábrica maléfica, se llama Santa Mira, como el pueblo tomado por los alienígenas de La invasión de los ladrones de cuerpos. Y el comienzo y el final circular son también calcados. O sea, al comienzo vemos a un tipo que llega a una gasolinera en las afueras del pueblo alertando a la gente de que está algo terrible por venir, y dice, creo que frases parecidas, algo así como vienen a por nosotros, tengan cuidado. Y al final, a todos. Sí. Y al final aparece, se repite la escena y aparece en este caso el protagonista, que se llama Dan, haciendo las mismas acciones del hombre. En La invasión de los ladrones de cuerpos el resto de la película era un flashback evocado por el protagonista, que era el que entraba en esa primera escena, pero bueno, son guiños que crean cosas en común, ¿no? Que crean esa especie de homenaje. Y también, claro, con esas similitudes creo que apuntan a un fondo común de películas sobre quizá ya no tanto la paranoia social, sino la desconexión social en el caso de Halloween 3. Es decir, La invasión de los ladrones de cuerpos sí que es una película sobre esa idea tan fértil en el cine de terror como estás seguro de que sabes quién es realmente tu vecino, con la idea de Halloween 3 de que realmente importa quién es tu vecino. Entonces yo eso lo desarrollo, por ejemplo, sobre la idea de que Halloween 3 en el fondo pinta un mundo que está muy acorde con la crítica social que se podía hacer en los 80, es decir, los niños abducidos por la televisión, los hogares consumistas, los padres y madres preocupados por qué van a comprar y demás, pero la lleva un poco más allá. Y a mí me gusta mucho, por ejemplo, una escena que quizás es menos evidente, pero que es cuando Dan
el padre protagonista entra en su casa por primera vez en la película. Antes de que sepamos que ahí está pasando algo raro, o sea, más allá de ese hombre que ha aparecido alertando al pueblo, él es un tipo que él es un médico que todavía no se ha visto involucrado en la trama, y lo que vemos es que va a la casa de su mujer, está divorciado desde hace un tiempo, se entiende, y va a la casa de su mujer a hacerle una visita a su hijo, y aparece con unas máscaras de Halloween que le ha comprado un poco en esa típica rencilla entre padre y madre por ver quién se gana más el cariño de los hijos. Pues le ha comprado unas máscaras, se las enseña a los niños las ven, les ponen cara de desprecio y les dicen que porquería de máscaras son esas, que las máscaras buenas que tiene que comprarle son las que anuncian por televisión. Y lo que vemos enseguida es como los niños le dan la espalda al padre y se van a ver la televisión pegado a la pantalla viendo precisamente el anuncio de esas máscaras que van a comprar, y que serán, claro está, las máscaras que el villano utiliza para matar a todos los niños en la película más adelante, ¿no? Entonces, en el fondo, lo primero que traza la película, y con esto voy dejando caer por dónde va mi idea sobre ella, es cómo Daniel es un personaje que, mediante sus acciones, mediante lo que consigue hacer, en principio parece que detiene los planes del villano, pero es un personaje que está presa de una especie de mal social compartido con el pueblo, que es que en el fondo no puede conectar con la gente que tiene a su alrededor, ¿no? Y lo vemos en primera instancia con sus niños. No sabe conectar con sus niños porque no les dan lo que el sistema le ha enseñado que es lo que quieren, lo que tienen que querer, que son las máscaras guay de Halloween, no las máscaras que he comprado en una tienducha cualquiera. Y bueno, claro, estoy aquí yendo un poco a saltos porque esto en el texto lo desarrollé más, pero me parece muy significativo de esto el hecho de que el Dan, digamos, sea un héroe de acción muy efectivo, en el sentido de que llega a Santa Mira, descubre los planes del malo, vuela su fábrica por los aires y parece que lo va a impedir todo, pero a la vez sea un tipo que, pese a todo, no consigue que la gente deje de mirar a la televisión, que es lo que ocurre en ese final, en el que, pese a todo lo que ha conseguido, los planes se van a ejecutar porque puede ejecutar acciones, pero no puede dirigir su mirada, ¿no? Y aquí lo que me parece súper interesante de la película es la parte de romance que tiene con la hija de ese testigo que aparece al principio de la película y que luego despacharán una especie de autómata al servicio de este malo llamado Donald Cochran. Se pasa toda la película con esta chica, tiene una relación romántica con ella, se lían, en fin, lo típico que pasa. Y sin embargo, al final descubrimos que se la han colado por completo y la chica es una autómata como otra cualquiera, que lo ha estado utilizando en todo momento. Y lo que me parece súper interesante aquí es que Dan no ha sabido darse cuenta de que estaba hablando con un autómata. Porque realmente iba lo que iba con ella y realmente le ha dado igual que fuera un autómata o no, porque le ha servido para lo que le ha servido en ese momento. Y en fin, yo creo que es una película, decía Mariona, muy muy lúdica, ¿no? Muy autoconsciente. Es una película que la coherencia del guión se la pasa por donde no se me ocurre una expresión, pero bueno, pasa completamente de la coherencia del guión y tiene unos agujeros de guión enormes, pero a la vez crea un clima muy malsano, ¿no? Que tiene que ver con toda esta cuestión de cómo los planes del mal lo consiguen consumarse, no porque sea un tipo poderoso o porque conjure a unas fuerzas de Stonehenge para reventar a los niños con las máscaras, sino sobre todo porque sabe decirle a la gente hacia dónde tiene que mirar, ¿no? Fuerte, que te he visto levantar la mano. Sí, mira, yo por comentar de lo que has dicho, por hacer un pequeño apunte, fíjate que a mí el personaje de la chica, no creo que en todo momento sea un autómata. Me ha sorprendido esto que has comentado porque yo lo interpreto de otra manera, porque ella, durante toda la película, actúa normal, pero cuando ya es autómata está súper claro. Él no se da cuenta porque está atrapado en un momento de acción, de huir, y no se detiene. Pero nosotros como espectadores ya nos estamos dando cuenta que la chica no es la misma. Esa forma de mirar, cómo fija la mirada, etcétera. Yo creo que le dan el cambiazo, es mi teoría, ¿eh? Porque a ella la meten en una habitación, la atan, y allí pasa un tiempo hasta que él puede rescatarla, ¿no? Entonces tengo la sensación de que yo no me acordaba, perdón. Le dan el cambiazo. Nunca se deja explícito, pero tampoco dicen de que desde el principio sea ella. Yo tiendo a pensar que le dan el cambiazo. Pero bueno, como no explican ninguna cosa ni otra, si quieres pensar que desde el principio es un autómata, ojalá eso hubiera estado más claro en la película, porque me parece mejor idea, ¿no? Que el cambiazo, en principio. No tiene por qué, ¿no? Ahora vosotros comentáis. Bueno, sí, disculpa, Forte. No, dale.
Mariona, Y creo que... Perdona, yo sí voy a comentar después una cosa, pero vamos a terminar esta parte porque lo que yo quiero comentar es ajeno, así que dale. Uy. Sí, no, creo que es interesante. Yo también que pensé que la habían como cambiado después. Creo que es interesante porque de alguna forma esta duda va muy acorde con una cierta desazón que sí que creo que como que va por debajo, corre por debajo del resto de metraje. Am, una desazón de este como héroe de acción. Además, sinceramente no sé hasta qué punto, o sea, viéndolo desde 2021, esto podemos hablarlo con una cierta como objetividad, pero sí es verdad que el componente iconográfico de este tío, disculpa, de este hombre, ahora mismo lo tengo aquí en pantalla, que es pues esto, rubio, fuerte, con su mostacho, siempre va con camisas y con jersey súper bien arreglado, que evidentemente se acuesta con una chica sin ni siquiera preguntarle cuántos años tiene. Es muy marcado, ¿no? Y entonces, de alguna forma, no sé, creo que se cruzan como dos imaginarios. El imaginario del hombre que puede, de alguna forma, y luego, pues, el hombre que no puede. Y es que me parece que esta idea que has enunciado tú, Miguel, me parece muy, muy, muy interesante. No sé, ¿qué más tenéis? Soltad de prenditas, chicos. Mira, esto que has comentado, Mariano, me ha encantado porque yo también lo pensé viendo la película. Digo, qué héroe tan típico de los 80. Por un lado, es un tío. Pues, como decir, es verdad que tú te has corregido la palabra tío, yo también le voy a corregir, pero bueno, da un poco igual, ¿no? Este doctor, ¿no? Que es el típico, pues, claro, es muy de los 80, es un mostacho, igual que ahora las barbas, ¿no? Ahora las barbas están de moda y en mi época barba significaba señor o viejuno, y ahora llevas barba y eres el tío más guay de la tierra, ¿no? O sea, que todas las modas cambian. Entonces eso queda gracioso. Después lo típico de las películas de acción, que siempre sale un señor maduro, donde se va a llevar al catre a la chica guapa súper joven, que cae en sus brazos. Además, no, apenas ni le tiene que prácticamente es ella la que se declara, ¿no? Él ni siquiera tiene que hacer el esfuerzo, ¿no? Que ya como el remate, ¿no? El sueño masculino, ¿no? De vas a un sitio y ya todas las chicas no tienes que hacer nada, ¿no? Pero bueno, a ver, son también cosas de... También se dan las películas de ahora de una forma más civilina, que eso me parece peor. Aquí está muy claro, es cosa de los 80 y los tiempos van cambiando, pero está bien ver lo que era en la época y cómo funcionaban las películas en la época, ¿no? En este caso el problema es que el personaje de la chica realmente tiene muy poco interés, está casi como resorte. Para mí me interesa más incluso, y fijaos todo lo que esto implica, ¿no? Casi cuando es el robot, ¿no? Porque le da un sesgo muy desesperado a la historia, que es lo que comentabas, Marino, que también me ha gustado mucho, que tiene por debajo, hay un momento en que todo se le viene abajo a este hombre, digamos, modelo perfecto en el que todo lo va a poder, lo comentaba también Miguel, cuando se enfrenta, parece que lo está consiguiendo todo, pero sin embargo no es capaz de impedir que la gente mire, porque lo tanto todas sus acciones fracasan, y de repente ahí, para mí la película es uno de los detalles que más me gustan, ¿no? Tenemos al héroe que todo lo puede, el héroe ochentero que nadie va a poder con él, aunque tampoco está presentado así. El personaje está presentado de una forma más amable, en el sentido de que él es un doctor que hace el bien todo lo que puede, ¿no? No es especialmente chuleta, digamos, ¿no? Porque por otras películas de los 80 nos podemos quedar. Entonces, con todas sus cosas no deja de ser, o por lo menos a mí, me resulta un poco simpático, ¿no? O bastante simpático. Quizá también porque ves que es una lucha desesperada. Eso yo creo que siempre gusta, ¿no? O por lo menos a cierto tipo de espectadores nos gusta. Y sobre todo cuando ves que ella es una muñeca y él ni siquiera se ha dado cuenta porque está huyendo, digamos, la acción lo atrapa y su objetivo es salgamos corriendo de aquí después de los bombazos que he puesto, vámonos. No le da tiempo, pero el espectador sí, y ves que todo es inútil. A mí todo ese momento, que a partir de un momento ya sabes que todo es un fracaso y no hay manera de pararlo, pero el héroe sigue luchando sin ser consciente de que está perdido. Para mí es un gran punto de la película, es un momento que me gusta mucho, aunque es cierto, como comentabas Miguel, que es verdad que los agujeros de guión los tiene, lo que decía antes Mariona, que podría ser un episodio de La Dimensión Desconocida. Yo creo que sí, es que hubieras dado una película, un episodio de 45 o 50 minutos, hubiera sido perfecto. El problema es que dura hora y media. Y se notan los agujeros, ¿no? Esos secundarios que están ahí para que los maten, algunas cosas muy exageradas, que son las típicas que hay que meter. Por ejemplo, cuando salen cuando los personajes mueren por la máscara, empiezan a salir insectos, que bueno, vete a saber por qué, se convierten en insectos los cadáveres, ¿no? Nada más que para dar asquete. No tiene otra explicación, ¿no? Me parece a mí. A ver, tengo que decir o sea, yo no tengo tanta formación en cine fantástico clásico como vosotros, pero a mí me ha resultado efectista, o sea, efectivo lo de las serpientes y los insectos y tal, porque quizás porque era como muy marcadamente
No lo sé, pero... Hombre, a mí eso me gusta mucho, ¿eh? Es como una imagen, digamos, de putrefacción y de podredumbre que de pronto te estalla en la cara y también la protagonista, ¿no? Porque está viendo, en ese momento le están demostrando lo que va a ocurrir y él está Ya. viendo, digamos, las consecuencias de la mirada, ¿no? Como el mirar implica claro, una exageración total, pero como el mirar implica una podredumbre personal. Y yo no sé, quizás tengo otra idea, pero si queréis podemos cerrar esta. A ver, me resulta interesante porque en comparación a las otras dos películas de Halloween, sí que me he encontrado un poco desamparada a nivel de espacios, porque sí que es verdad que el slasher y el slasher suburbano más clásico siempre se desarrolla como en estas urbanizaciones que son un poco una especie de laberinto donde la gente puede pasar de una casa a la otra casi como si no hubiera pues vallas ni fronteras y las casas en sí tienen como distintos niveles y espacios y recovecos donde esconderse, ¿no? Es una especie como de cajitas, casi diríamos de matrioshkas, que permiten pues es un juego como muy fructífero con el espacio, ¿no? Casi diría jocoso, ¿no? Corre que te no, un corre que te pilla, no, ¿cómo se dice esto en castellano? Da igual, un escondite como muy gozoso, mientras que esta película justamente se abre con un plano de un hombre corriendo por una carretera, además un plano muy largo, un plano muy abierto de un hombre corriendo por una carretera perseguido por un coche que ni siquiera va rápido, ¿no? Es como que de alguna forma te encuentras con no, y esto quizás está medio elaborado, ¿eh? Pero sí es verdad que la relación que establecen los cuerpos para con los espacios que habitan es muy diferente. Quizás más desoladora. No sé qué podríamos sacar de esto. Sí, hombre, yo creo que eso va un poco en la línea de lo que decía, que esta es una película muy de comentario social. O sea, en el fondo no está presentando una versión deformada de cuáles eran los grandes miedos tecnológicos de los 80, por así llamarlo. Toda esta cuestión de la televisión, como la caja tonta y demás. Y también se refleja en el hecho de que la película tiende más al retrato social que al retrato hogareño, por así decirlo. Y el pueblo de Santa Mira, en ese sentido, a mí me parece que va muy en la línea de lo que dice. Como llegan al pueblo y se encuentran con que es un sitio. Se supone que porque es de inmigrantes irlandeses, si no Irlandeses, recuerdo sí. mal. Se supone que porque es de inmigrantes irlandeses muy cerrado a los extranjeros y tal, pero vamos viendo que ahí ocurre algo más. Y toda esa imaginería del pueblo hostil y que oculta algo entre sus rincones y tal también es muy sugerente en ese sentido, ¿no? En el, en el sentido de un poco acercarnos a imaginarios sociales que puedan ser más o menos familiares, pero al extrañarlo un poco, al extremar un poco su relato, descubrir que eso, que detrás de un mundo conocido se oculta algo mucho más siniestro, ¿no? Podríamos decir que conocemos un pueblo como Santa Mira. Es posible conocer un pueblo, es decir, es posible como establecer una relación afectiva con un pueblo que no tiene alma directamente. Es un pueblo robot total. Bueno, no tanto, pero yo sí que tengo una bonita anécdota donde estuve cerca de... Me sentí en un pueblo de este tipo bastante interesante. A ver. Una anécdota tontísima como todas las mías. ¿Lo cuento? Cuéntalo. Porfa. Llega la morcilla del abuelo Cebolleta. Voy a contar una historia que me ocurrió una vez en un verano en Extremadura con un calor, ¿cómo decirlo? Yo soy ultra pudoroso. Imaginaos el calor. Yo era trabajando con mi padre en verano, en donde él trabajaba, se necesitaba mano extra y muchas veces éramos familiares los que íbamos, los que nos contrataban, más que nada porque era unos horarios tan locos, había que trabajar muchas horas nocturnas, etcétera. Y a ver, no voy a decir que el sueldo fuera malo, pero tampoco te iban a pagar como si estuvieras trabajando, por ejemplo, toda una noche, etcétera. Entonces, digamos que estaban, y además eran contratos de un mes y punto, ¿no? Bueno, pues voy ahí con mi padre, ese día nos tocó trabajar de día, y claro, a las 4 de la tarde, en toda la Siberia extremeña, el calor era un absoluto infierno. ¿Cómo sería que yo me quité mi camiseta? O sea, yo iba descamisado, que es algo para mí impensable, ¿no? Un poco... Soy un poco tontito. No es verdad, no es verdad, no es verdad, José Luis, pero no pasa nada.
Bueno, el caso es que yo iba ahí y claro, íbamos sudando. Era la época en que los coches con aire acondicionado era algo que, bueno, que lo tuviera, pero mi padre, el pobre, pues no le daba para un coche con aire acondicionado. El aire acondicionado que llevábamos era la ventanilla abierta, que entraba un aire, o sea, que te quemaba la piel, o sea, era un calor infernal. No sé, el calor que, bueno, tremendo. El caso es que mi padre acostumbraba a recorrerse todas las carreteras habidas y por haber. No sé qué nos ocurre, entramos en un pequeño pueblo que mi padre ya lo conocía de sobra, etcétera, ¿no? Pero no sé qué nos ocurre, quizá el calor o lo que sea, de repente mi padre empieza a dar vueltas por el pueblo y no es capaz de salir. Estoy hablando de un pueblo muy pequeñito, ¿eh? Un pueblo porque después he vuelto a pasar, ya os contaré después por qué. Y el caso es que el pueblo totalmente vacío, claro, a las 4 o 4 y media de la tarde, en un verano infernal, allí no había nadie. Venga a dar vueltas, y yo, papá, ¿qué ocurre? Y dice, no sé, no soy capaz de salir. No soy capaz de salirme. Y mi padre, que ha vivido años en la carretera, ¿no? Claro, no, me quedo así mirándolo y dando vueltas, y ya de repente, a la sombra, vemos una persona, un hombre mayor que tenía un sombrero y lo tenía puesto sobre el rostro, ¿no? Por lo típico, echando la siesta directamente en la sombra, ¿no? Y dice mi padre, pregúntale a ese hombre cómo se sale. Claro, yo rápidamente me pongo mi camiseta, nos acercamos, mi padre para el coche, y yo, buenas tardes, fíjate, yo soy ahora tonto, imagínate, de adolescente con... Pues vamos, era la tontería máxima, ¿no? Una vergüenza. Señor, por favor. El hombre levanta así el sombrero, ¿no? Digo, por favor, ¿nos podría indicar por dónde se sale del pueblo? Y el hombre respondió, si no saben salir, no haber entrado. Se bajó el sombrero y siguió durmiendo a la siesta. Claro, yo miré a mi padre, yo en ese momento fue, al mismo tiempo, un corte tan increíble, al mismo tiempo digo, pero esto es maravilloso, de repente estoy en una película de mis dos de las que me gustan. O sea, yo miraba a mi padre, yo daba crédito, yo estaba... Bueno, mi padre se empezó, claro, mi padre siguió para adelante y empezó a reírse, y yo estaba fascinado, digo, pero esto es alucinante. Tal es así, que esa anécdota, claro, con mi padre siempre la recordamos, y un montón de años después, iba en otro viaje con mi padre, íbamos los dos solos, digo, y pasamos por cerca de esa zona, porque mi padre trabaja, bueno, no viene al caso, ¿no? Volvemos a pasar por ahí, digo, papá, por favor, te pido que pasemos por este pueblo, y vamos a preguntar, vamos a hacer lo mismo. Y lo hicimos, ¿no? Pero claro, habían pasado muchos años, mi padre paró el coche, yo pregunté, la gente amabilísima, nos indicaron cómo salir, y yo me sentí un poco decepcionado. La gente además tan amable, digo, no, prefiero lo del señor que no haber entrado. Bueno, esta es una anécdota que me encanta mucho porque me recuerda mucho a estos pueblos que muchas veces solamente que la sensación ominosa es muy potente, porque estamos hablando de día, a pleno sol, un poco como esta película de Ibáñez Serrador tan maravillosa, ¿no? ¿Cómo se llama? Recordadme la de los niños. ¿Quién puede matar a un niño, no? Que es una película de terror a plena luz del día, con que me parece maravillosa, ¿no? No sé si el título correcto, Miguel o Manuel, se me lo podéis mirar, pero yo creo que sí, ¿quién puede matar a un niño, no? Del 73. Sí, ¿quién puede...? Sí, es quien puede matar a un niño. Sí, total. Sí. Vale, de lo que quería... Disculpa. No, todas estas historias a mí de pueblos siniestros, lugares pequeños, lugares cerrados, etcétera, me fascinan. A mí Halloween 3 me ha gustado, primero porque no soy un gran amigo del slasher, a mí lo que me gusta es el cine fantástico, y las películas de psicópatas o las novelas o libros de psicópatas me suelen aburrir bastante. Y eso que Michael Myers tiene ese toque sobrenatural, que prácticamente no estamos hablando de un asesino psicópata al uso, ¿no? Que estamos hablando de casi un superhéroe, ¿no? Por otra parte, creo que es una cosa más de guión, porque es la forma de hacer que el asesino aparezca en cualquier momento, por cualquier lado, y así puedan utilizar... No, si es que en el fondo es casi sobrenatural, y pueden hacer con él lo que quieran, ¿no? Y eso lo justifica todo. No sé hasta qué punto esta trampita, o querían darle el toque sobrenatural, quizá las dos cosas, ¿no? En fin. A lo que iba, me encanta que la idea de Halloween 3 sea algo, lo que comentabais, ¿no? De algo de Carpenter, que quería hacer que cada año fuera una película distinta, que era tan bonita, ¿no? Que cosas tan chulas podrían haber salido. Yo creo que el problema con Halloween 3 es que parece una película de terror, pero en el fondo no es el terror que se podía esperar de ese tipo de películas, es otro tipo de terror. Es el tipo de terror de la saga Quatermass, tanto la televisiva como la serie de películas, de estas películas inglesas de Quatermass, sobre todo para mí la tercera que he estudiado entonces, que me parece la mejor del año 67, cuyo guionista y creador es Nigel Kneale. Nigel Kneale es un guionista inglés que está no acreditado en esta película, en este guión de Halloween 3. Y es que tiene mucho de estas historias de acontecimientos extraños, acontecimientos
no exactamente hay una relación directa con la saga de Quatermass, con este, pero sí en el sentido de actores locos, de inventos fantásticos, en el sentido de esa piedra que han robado de Stonehenge, nada más y nada menos, que es la que da el poder. Eso sí puede recordar estas cosas de... Me suena, igual seguramente me equivoque, a que puede ser ideas que vengan de este loco de Nigel Neal, este loco maravilloso, ¿no? Que además tiene, dejadme que lo mire un momento, porque aparte de todas estas cosas fantásticas, Quatermass quizás sea lo más famoso que tiene un montón de películas, ¿no? Pero tiene... bueno, otro clásico de la televisión, que es de Stone Tape, que es esta película casi maldita, ¿no? Bueno, esa estaría bien para comentarla otro día, sería interesante para hacer un podcast sobre ella, porque es una película rara con una historia muy, muy potente, ¿no? Pero también fue guionista de... Me estoy enrollando mucho, si queréis lo corto, pero sí quería comentar muy brevemente que fue guionista también de esta película, Mirando hacia atrás con ira, este clásico de los Angry Young Men, los jóvenes iracundos del cine inglés, que un poco revolucionó en el año 60 lo que fue la mirada sobre el cine clásico, no solo inglés, sino que fue como un primer movimiento un poco respuesta también a la Nouvelle Vague que estaba dándose en Francia, ¿no? O sea que es un tipo con mucho frente. Y yo creo que aquí en Halloween huele a ese tipo de serie o películas también inglesas, en lo que se da mucho, recordemos El pueblo de los malditos, por ejemplo, ¿no? El pueblo, un lugar cerrado, un lugar aislado, donde de repente se crea un microcosmos donde todo es posible, ¿no? Que aquí sería este Santa Mira, donde sucede la acción de Halloween 3. Sin perder de vista, también lo ha dicho Miguel antes, que no deja de ser el pueblo de la inversión de los ladrones de cuerpos, ¿no? O sea, que no necesariamente porque tiene que ser una incorporación de Nigel Neal, ¿no? Pero bueno, como tampoco sé exactamente hasta qué punto este guionista estuvo implicado en el guión. De hecho el guión lo firma Tommy Lee Wallace, el propio director, y John Carpenter y Nigel Neal aparecen como no acreditados, ¿no? Entonces no sé realmente qué tipo de participación o no pudieron tener en la película. Todo esto, lo que decía, tiene la película un tono de más tirando a lo que podría haber sido el tono de La invasión de los ladrones de cuerpo o estas películas de Quatermass and the Pit, ¿no? Que es un poco ciencia ficción con toques de terror. Mientras que yo creo que Halloween 3 tiene más de película de terror clásica, en el que de repente irrumpen estas cosas ya de más de terror, ciencia ficción, que yo creo que tenía que haber sido lo preponderante. Creo que aquí están como por debajo. Aquí quizás esté hablando ya de lecciones afectivas, no quizás más lo que a mí me gusta, que no es justo hablar de una película así. Pero sí que creo que rompe un poco, porque en el fondo lo importante, claro, en la película lo importante parece Halloween, pero Halloween es un detonante. Lo importante no es eso, lo importante es ese pueblo. Lo importante es ese personaje fascinante, interpretado por un actor clásico, Don Hurley, que es este, ¿cómo se llama? Conal Cochran, ¿no? Que es esta especie de no voy a decir científico doctor, porque no sé hasta qué punto lo está implicado, pero si decimos científico loco, doctor loco, da el pego, ¿no? Con además todo un pueblo que son todos robots, ¿no? O sea, además, totalmente pulp a niveles imposibles, ¿no? Porque cada vez que abren cada vez que muere uno de los malos y lo abren, lo que hay dentro son 4 cables, que es como de una muñeca. Dices, madre mía, pues vaya, tú te lo montas en casa, te montas 4 robots de estos en casa con 4 cables, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se juntan que me gustan, pero quizá para mí no termina de tener el tono que yo creo que hubiera sido más potente para la historia que se hubiera necesitado contar, ¿no? Por eso no me gustan los efectos más de terror, pues eso, que se vean de repente los bichos cuando mueren los cadáveres. No sé, pero esto ya digo, tampoco lo puedo considerar un defecto de la película, no sé si me estoy explicando. Creo que hubiera funcionado si la película se hubiera arriesgado más por el otro lado. Pero claro, es que viene para hacer otra película de Halloween, otro episodio en el fondo de terror. Entonces se mezclan estas dos cosas que por un lado no terminan de funcionar, pero al mismo tiempo, no terminan de funcionar al nivel de excelencia, digamos, porque la película es súper entretenida, yo me lo he pasado súper bien y desde luego me parece una película, o sea, estamos hablando de una tercera entrega de una saga, me parece súper gozosa de ver, ¿no? Pero, como decía, por un lado lo veo un impedimento, pero por otro al mismo tiempo digo, ostras, pero ¿qué más puedes pedir? ¿No? O sea, ostras, es como que de repente al gustarme pides más. Pero claro, estoy pidiendo más, ¿por qué? Porque de base ya me ha gustado. No sé si me estoy explicando bien, ¿no? Entonces por eso creo un poco injusto exigirle más cuando, oye, ostras, que para donde está saliendo, las condiciones que salió, encima supuso un fracaso, etcétera, quedémonos con lo bueno que tiene, y aunque uno sueñe siempre, si hubiera tirado por aquí. Pero eso también es lo bonito, que te lleva a pensar más cosas de la peli, ¿no? Y que la recuerdes y que digas, si hubiera pasado. No sé si me explico, ¿no? Todo eso hace que yo creo que es una película en el fondo que
que es muy fácil, si entras un poquito en el juego, tomarle mucho cariño. Las vueltas de guión dan absolutamente igual. Mira, para poner otro ejemplo, ya me estoy enrollando muchísimo, pero termino enseguida. Hay una cosa que al principio no me gustó nada, pero según se desarrolla la película digo, ostras, es que no está mal esto que hace al principio que a mí me molestó tanto. Porque claro, son robots, pero al principio no lo sabes. Al principio lo que contaba Mariona cuando va este hombre, que es un comienzo muy chulo, ¿no? Como indicabas Mariona, ese hombre corriendo por esos espacios vacíos, de repente le persigue un coche que va súper despacito, que es algo que siempre gusta, ¿no? Cuando te persiguen, el que perseguido va tan despacito y siempre va a alcanzar al tipo que va corriendo como un loco, ¿no? Qué maravilloso eso siempre. Cuando la atrapan y le está ahogando a este señor que va huyendo, ¿no? Uno de los señores estos de traje gris, qué bonito también lo de los trajes grises, ¿no? Empieza a estrangularlo. Y cuando lo está estrangulando, el tipo tira de una cadena, le quita un soporte a un coche, y el coche, que están en un cementerio de coches, el coche sale, digamos, se desplaza para quitarle la agarradera, ¿no? Y ¡plom! Atrapa entre dos coches a este hombre de gris, ¿no? Claro, la velocidad que tiene el coche y el patrón con otro coche, hombre, a ver, daño te tiene que hacer. Pero claro, el tipo de repente se queda como quieto y se queda como groggy y el otro se escapa, que te queda así mirando y dice, pero vamos a ver. Este hombre primero ve que viene el coche y se queda mirando y se queda tan tranquilo sin apartarse. Y cuando le da el golpe parece que es que lo ha cacharrado. Y claro, me molestó. Pero claro, cuando una vez a la película descubres quién es el hombre gris, digo, es que realmente el golpe lo escacharró. Y no explican nada. Entonces, lo que podría ser un defecto, no sé si me estoy explicando bien, al final te queda y dices, ostras, es que ya desde el principio, de alguna manera me está diciendo que estos tipos no son personas normales. Porque le das un golpe y se queda como escacharrado. No sé si me explico lo que quiero decir, sí, ¿no? Sí. Pues entonces, bueno, ya está. Y ahora me callo un ratito y os dejo más. Miguel, ¿me dejas que haga un pequeño paréntesis aquí? Sí, claro. Es que creo que es interesante porque creo que es como interesante ver qué mirada adoptamos para con estas películas, por lo menos desde mi punto de vista. Antes lo hablábamos fuera de micros, como de alguna forma siempre partimos de casi diría un positivismo, ¿no? Es decir, partir de lo que hay en la película para luego como extrapolarlo y llevárnoslo a casa, barrer para casa. Y una cierta como, no sé, una mirada casi diríamos anticínica, ¿no? Esta voluntad de creer que, bueno, que las cosas tienen un tiempo y que los discursos quizás no funcionan porque ese tiempo ha pasado, ¿no? Y ese tiempo es algo que ni la película ni los espectadores en este caso pueden controlar. Y creo que es interesante porque de alguna forma esto, lo que comentabas, Forte, pone en tensión y nos pone en tensión con cosas que quizás están hechas para no funcionar y para ser raras y para resultar un poco bizarras, ¿no? Entonces como que creo que construimos la película de forma muy consciente y un poco alejada incluso. Creo que esto se tiene que tener en cuenta a la hora de revisionar cosas que son tan absolutamente pulp como esto. Y de quizás, no sé, poner una cierta distancia también para con lo pulp actual. Quiero decir, y quizás no de una forma, pues esto, como decíamos, anticínica o directamente acrítica, ¿no? Como sí podría ser el caso de productos que vienen de años A, ¿no? Como Halloween 3. Estoy pensando en películas actuales que sobre la teoría y sobre el papel están hechas para ser muy pulp y para ser degustadas con esta mirada un poco acrítica, ¿no? Y con las que quizás deberíamos, pues esto, ser un poco más dures, ¿no? Hoy día. Pero, Mariona, Sí, yo creo que hay una diferencia. Esta película en su sí, momento está producida por Dino De Laurentiis, si no creo recordar, o por lo menos uno de los sí, productores. Tiene dinero, efectivamente. o sea, aquí yo creo que el concepto no es autoconsciente de que sea pulp, como es el discurso de muchas películas de ahora, sino que están haciendo una película de terror basándose en las cosas que funcionaban, en lo que le gustaba, etcétera, pero no es como el recurso a voy a hacer una película pulp. Yo creo que aquí o sea, le sale una película pulp, porque parten de Ya. argumentos y de historias pulp, pero quienes las están escribiendo y quienes están las haciendo, no creo que tengan ese concepto. Ellos buscan hacer una película de terror potente. Entonces, eso yo creo que es lo que nos gana nuestra simpatía. No porque intenten una cosa o hagan otra, sino porque parten de un punto que no es que quiera hacer algo pulp, es que soy pulp. No sé si me explico. Y eso es muy distinto. Es muy distinto. Es muy distinto de, a ver, voy a hacer esta película, estas cuatro me encantan, las copio para acá, para allá, plum, plum. Aquí, evidentemente, hacen un poco lo mismo, pero lo están haciendo en serio.
O sea, ellos están intentan hacer la mejor película posible. No voy a hacer la película de la risa de María Luisa, ¿no? Aunque después te la dé, ¿no? Entonces yo creo que eso también es, al hilo de lo que cuentas, Manuel, es también muy interesante ver hasta qué punto, porque, claro, es verdad, tenemos esta mirada, como tú dices, acrítica, o más, tendemos a mirar las más simpáticas, y son más antiguas, pues ya ha pasado el tiempo, las vemos un poco más en el tiempo, y en las de ahora quizás no la tenemos. También yo creo que es mucho más difícil encuadrarlas, porque aquí tú ves Halloween 3 y hay cosas muy de la época que es muy fácil separarlas. Tú las puedes ver. Hay un par de actitudes del protagonista que a lo mejor nos caen mal. Eso en una película de ahora realmente te molesta. En esta del 80 dice, venga, ¿en qué año estamos? Joder, el 82. En fin. ¿Me explico? Yo creo esto yo creo que sí es muy claro porque lo hemos comentado un poco al principio, ¿no? Que claro, que sin embargo ahora ves un tipo mostachudo haciéndose la chica joven, haciendo así, chasqueando los dedos. Dice, bueno, ¿a dónde vamos? ¿Esto qué es? ¿No? Dice, esta tontuna. Seguramente nos moleste más en una película de ahora que una del 80 donde prácticamente era lo normal, ¿no? En mi casa no, porque mi madre de siempre, por ejemplo, viendo películas de este tipo con mi madre, siempre le molestaba que la jovencita siempre salta en todas las películas. ¿Qué hace ese señor viejo con esta joven? Siempre. Nos encanta. Siempre me he tenido que fijar cuando era pequeño. Y yo, porque claro, yo cuando eres pequeño, que ni siquiera piensas que se van a acostar, ¿no? Que están como enamorados y ya se daban el beso en la mano y fuera. Claro, yo lo vi y me saltaba eso, dice, y claro, yo me pensaba, pero si es el protagonista, ¿no? Y la protagonista, pues tienen que estar juntos, ¿no? Vale, no, que es un señor viejo. Y bueno, ya está. Pero pasa todo el cine clásico, ¿no? Y eso por un lado. Y bueno, yo creo que Miguel está ahí. Bueno, Mariona, perdona que te he interrumpido antes, no sé si va a añadir algo más. O Miguel, que solo está deseoso de apretarnos aquí las tuercas. Bueno, mira, ya que habéis comentado esto, iba a decir al hilo de esto que me parece bonita la idea que dice Forte de que la película es así porque le sale genuinamente a ser así, ¿no? Y yo creo que, o sea, la película en ese sentido tiene una falta de cinismo que yo creo que es más complicada de encontrar en el cine de hoy y da pie a cosas muy interesantes, como lo que comentaba antes, de que este tal Daniel es un tipo mostachudo y un héroe que se acuesta con la jovencita y tal, pero la película te crea tu propio espacio para poner en crisis a ese héroe, ¿no? Y bueno, ella misma lo hace al final es un tipo que no consigue nada y a mí me aferro a mi teoría de que ella es un autómata desde el principio, quizá le hayan dado el cambiazo, pero tiene todo el sentido que sea un autómata desde el principio, porque realmente el personaje de la mujer es una comparsa en la película hasta que descubrimos que es una comparsa que estaba ahí para distraerle, ¿no? Pero como idea, Miguel, es chulísima, ¿eh? Sí, o sea, que sea desde el principio sería súper potente. O sea, haría más potente aún el mensaje de la película, incidiendo en lo que dice, de que en el fondo el héroe en el fondo no es más que está ahí para fracasar, ¿no? Sí, pero eso, lo que voy a que la película te da pie a que dudes con sus imágenes, pese a que el modelo de héroe sea el hegemónico en ese momento, sí. Y a que tenga su grieta y tal, pero te deja sitio para que tú lo pongas en crisis. Y sin embargo, en una película de hoy en día, un personaje así, la única forma de representarlo es mediante la puesta en ridículo muy, muy evidente, ¿no? O sea, no puedes representar a un personaje así, digamos, sin abrazar sus contradicciones dentro de la película, sino exponiéndolas de frente. Y yo creo que eso también hay un cambio ahí entre la mirada actual y la mirada de esta época. Que al final hemos educado nuestras miradas y podemos ver cosas que antes no veíamos, pero la película nos deja que las veamos y la película acoge esas dudas, ¿no? Que creo que es un problema con las imágenes de hoy. Y luego, yo voy a decir dos cosas más, a ver si pongo mi idea en orden. Una era contradiciendo una cosa que ha dicho Forte, que si no recuerdo mal has dicho algo así como que realmente en esta película no importa mucho que sea Halloween o no. Y bueno, a ver, eso muy subjetivo, porque evidentemente en la película Halloween es fundamental, ¿no? Yo creo que me he subido un poco a la parra y... No, es llevarte la contraria, sobre todo porque ahí me ha inspirado una idea que me apetece también lanzar, ¿no? Que es la idea de que, o sea, para mí es súper importante que sea Halloween y un poco, incluso va en la misma línea de la importancia de que sea Halloween en las otras películas con Michael Myers, pero incluso se ve más realzado. En el sentido de que la película, de forma clarísima, el Halloween 3 nos presenta a Halloween como ese día del año en el que el terror se convierte en un juego de niños, ¿no? Es decir, en el que el terror, en vez de ser algo que tú experimentas en tu interior a flor de piel o como sea, se convierte en algo en una especie de carnaval que puede interpretar de forma muy inocente, ¿no? Y ahí está toda la cuestión de las máscaras que vende Silver Shamrock y tal.
es una cosa así divertida, tonta, ¿no? Y sin embargo, lo interesante de la película es que convierte este simulacro del terror de Halloween, guiándolo hacia la imagen televisiva del anuncio, en un auténtico estallido de terror, ¿no? Y no podría hacerlo si no fuese porque Halloween ya está codificado en ese sentido. Y a esa codificación que le damos a Halloween se le da un pequeño giro controlando las imágenes que emitimos, ¿no? O sea, digo que va en la línea de las otras películas de Halloween porque, bueno, la saga de Michael Myers también juega mucho con la idea de que Michael Myers siempre aparece en la noche de Halloween y hay estos elementos de festividad que de pronto se ven dados en la vuelta como un calcetín, ¿no? Y vemos el lado siniestro de Halloween, el auténtico horror, la auténtica violencia, la auténtica muerte tras eso. Y relacionado con esto, la segunda idea que yo quería lanzar es que lo que me parece súper interesante de esta película es, por un lado, digamos, el origen arcaico de la magia negra que se emplea contra los niños, que es una piedra de Stonehenge por el que por algún tipo de conjuro mágico se vuelve contra ellos, pero que en el fondo la perpetradora sea una cosa muy contemporánea. Es que no es conjuro mágico, es como una sustancia que tiene la piedra. O sea, bueno, es una sustancia. Es el Samhain irlandés. Ya está. Una sustancia mágica. Y sin embargo, los perpetradores son algo completamente contemporáneo, ¿no? Que es una multinacional, una empresa que distribuye máscaras a todo el país y que distribuye la sustancia mágica porque tiene una cadena de montaje, de ensamblaje y de distribución que alcanza a todo el mundo y sobre todo de publicidad, que es lo que es fundamental en la película. Es decir, no solo fabrican a gran escala, sino que fabrican imágenes y crean ese anuncio, enseñan a los niños a mirarlo y además, otra cosa que me parece interesante de la película es que si os fijáis en la escena de apertura en la gasolinera, antes de que aparezca este hombre dando la alerta, aparece el dueño de la gasolinera, tiene la tele puesta de fondo y vemos que en la tele, en las noticias, están dando la noticia de que se ha robado una piedra en Stonehenge. Y el tipo no le hace ni puñetero caso a la noticia. Está ahí como de fondo, se ha robado una piedra en Stonehenge, es carnaza de telediario, ya está, pasamos a otra cosa. Y luego lo que vemos es el anuncio que están emitiendo precisamente los que acaban de robar esa piedra. Y el anuncio el tipo sí mira. O sea, aparece el anuncio y el tipo se queda mirándolo fijamente, porque es una educación de la mirada en un doble sentido. Es decir, no miré hacia acá, pero hacia aquí sí. Y eso es lo que, digamos, que conecta mucho todo el origen arcaico del mal con lo que tiene la película de antisistema, ¿no? Ya no solo contra la televisión, sino contra la producción en cadena, contra las multinacionales y demás. Y yo creo que eso es lo que me apetecía lanzar, básicamente sí. Que eso antisistema es muy típico del cine de terror ochentero y sobre todo viniendo de John Carpenter. Claro, porque John Carpenter esto es un mensaje muy claro en muchas de sus películas, ¿no? ¿Ibas a decir algo, Mariona? No, me reservo un par de líneas para la cancioncita del anuncio, pero Forte, por favor. No, solamente, evidentemente, totalmente de acuerdo contigo, Miguel. Evidentemente, Halloween es importante. Es imposible terminar la película, no cantar la cancioncita. Una de las imágenes que a mí me fascina de la película, aunque después utilizo otros derroteros, esos niños fascinados por los anuncios, sobre todo al principio, los hijos del protagonista, cuando llega a casa y los niños lo dejan todo para sentarse con las máscaras puestas a ver, ya te está diciendo, ya te están contando desde el principio lo que va a ocurrir, igual que el detalle de la piedra Stonehenge, una noticia que te deja ahí, yo creo que son detalles, los típicos detalles de buenos guionistas, ¿no? Que te van dejando las semillas para que cuando llega al final tú hiles, ¿no? Es lo típico, que aquí de una forma muy sencilla, muy evidente, pero muy bien hecho. O sea, que nos demos cuenta de ello de una manera... Porque evidentemente cuando ves la noticia de Stonehenge te llama... Aunque pasen por ella rápido, es lo suficiente para que tú, como al mirarlo, digas, bueno, ¿esto qué viene? Claro, sí, va a ser importante al final. Pero de una forma tan sencilla, pero, ostras, yo creo que está muy bien hecho, ¿no? Porque al final cuando llega digo, mira el anuncio, un truco muy clásico, ¿no? De guionista, pero yo creo que está bien hecho. Hay cosas muy simpáticas. Lo que comentaba me encanta lo que habéis dicho de la mirada... de la diferencia entre la mirada cínica de ahora y la no cínica de entonces, por ejemplo, la película, aunque tiene su dinero, porque esto no creo que, a ver, no es una superproducción, pero tampoco una serie B, tiene algunos detalles que yo creo que está, con lo que hablamos también en relación, lo que comentabais en relativo al pulp, a esta mirada quizá más inocente desde nuestro punto de vista actual, ¿no? Pero que en el momento la película es consciente de que es una película de terror y en el fondo te va a intentar asustar, ¿no? Por ejemplo, a mí una escena me parece tontísima, pero al mismo tiempo
A ver, no me molesta en absoluto, ¿no? Pero claro, todos estos hombres de gris, ¿no? Matan de una forma muy muy tremenda, ¿no? Que introduciendo los dedos en los ojos de sus víctimas y le destrozan el cráneo, ¿no? A otro Son destructores de miradas, cuidado. Claro, o sea, destructores de miradas. Que está muy bien encima con eso, ¿no? Tú miras la tele, pero si no vas a mirar, voy a destruir con lo que tú miras, ¿no? O sea, y además, lo maravilloso es que en ningún momento lo hacen explícito. Estas cosas que dice, pero esto le salió de casualidad. Porque si es de casualidad, como si es aposta, qué detalle tan bonito, tan maravilloso tiene, ¿no? Bueno, hay otro momento que le arrancan uno la cabeza, ya va, en fin, ya está el momento de exageración, pero eso se entiende, ¿no? Pero sin embargo, hay otra, cuando matan a la doctora, que de una forma totalmente increíble, está analizando los restos de un cadáver y dice, no, que esto es un coche. Hasta que de repente, al final de la película, cuando interesa para el guión, dice, ay no, que no es un coche, que esto es como un autómata. Está dando cuenta de que era un autómata, ¿no? Y sobre todo, es maravilloso, se da cuenta porque está viendo como unas ruedecitas de muñeca, unos engranajes como de muñeca, y dice, uy, esto no es de un coche, ¿no? Bueno, en fin, las cosas graciosas que tiene esta. Por eso digo que la mirada no es cínica, porque eso te lo ponen realmente convencidos de que, ostras, qué descubrimiento, ¿no? Y es cuando asesinan a esta chica, de repente llega el tipo de gris, ¿y con qué lo hace? Con un taladro. Con un taladro, o sea, ¿a qué viene esto? ¿Por qué un taladro? O sea, es totalmente gratuito, es para darte más terror y para ponerte en tensión de una forma gratuita, de manera, o sea, totalmente gratuito, porque tú esperas que la va a matar destrozándole también los ojos, y no lo que te ponen es, y además, explotándose mucho, aunque después, curiosamente, no es explícito el crimen, que eso sí me gustó que lo hagan en off. Por eso, no me gusta, pero al mismo tiempo me gusta. No me gusta porque sea un taladro para... Bueno, ahora vas a matar con un taladro, ¿a qué viene? Para dar más gore y más cague. Pero está bien hecho en el sentido de que te pone muchos planos de cómo el tipo coge el taladro, lleva el taladro, lo pone en marcha, pero cuando la pilla, una mesa tapa la escena y no ves. O sea, oyes solo el ruido. Y me encanta porque está generando una tensión, si queréis, entre comillas, gratuita, pero a la hora de la verdad no es tan gratuito como parece porque evita que tú mires, evita que tú lo veas. Y solamente funciona el oído, ¿no? En el fondo es a nosotros quien nos está eliminando la vista, ¿no? No a la víctima quien le quita el ojo, sino ahora de repente nos pone a nosotros una barrera, como que está diciendo todo el rato, mirad, pero aquí de repente una barrera de no miréis, ¿no? Justo en el momento en una película de este tipo, lo que sería es, voy a ponerte toda la escena sanguinolenta porque es lo que estáis esperando en un Halloween 3. Que el taladro se vea cómo penetra la carne y salta el salpicón, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención. Entonces por una parte, no me gustó, no me estaba gustando mientras la estaba viendo, pero con este final de repente digo, ostras, no tiene sentido lo del taladro, pero me ha gustado cómo ha resuelto la escena. Y este tipo de cosas son las que continuamente me lleva a la película, y es lo que al final hace que me resulte tan simpática, porque ya no es que me guste más, me guste menos, es porque, ostras, es que hay muchas cosas para comentar, tiene muchas cosas ahí sueltas que son tan chulas, otras que no tanto, pero es que las que no son tanto también están bien para comentar, ¿no? Otra cosa también super pulp. ¿Cómo se llama la máquina que inventa Conan Cochrane? El terroratón, al menos así lo han puesto en los subtítulos, ¿no? El terroratón, o sea, pero estamos de cachondeo, esto es serio. O sea, una película de super terror, todo ahí super serio, todos con unas miradas ahí, ahí el ceño fruncido, ¿no? Sí, todos los niños van a morir, todos los niños de Norteamérica van a no sé qué. Con el terroratón, que funciona con la sustancia que saco de la piedra que robamos en Stonehenge. Ostras. Siéntate a pensarlo. Hombre, ¿sí? ahí Siéntate a pensarlo. Perdona, fuerte. Ahora estamos en el año 2021. Digo, voy a hacer una película en la que un tipo pone una acción en televisión y unas máscaras, se crea una máquina, se llama Terroratón, y funciona no solamente con unos cuantos cables ahí pegados, sino que de la piedra Stonehenge que han robado, quitan. Pensadlo. Es que es maravilloso. Muy a mi pesar, tengo que decir que sí que existe, se llama Necrotronic, es un desastre absoluto con Mónica Bellucci, se estrenó en 2019, es un horror. No, si la cosa es que sí se hacen, pero ya sos conscientes, que es lo que hemos estado hablando todo el rato, ¿no? Ya es consciente del producto que vas a crear. Aquí intentan hacer la mejor película, o sea, no es, voy a buscar esta idea tan tonta a ver qué sale, no, aquí están convencidos de, ostras, qué potente puede ser esto, porque es verdaderamente pulp, que tú lo haces porque estás convencido de que es bueno, dentro de que puedes jugar a exagerar y hacer todo lo que quieras, pero ostras, voy a juntar estas ideas tan alucinantes, porque estamos en territorio pulp, pero no para reírme, no para hacer unos chistacos, no para ser el más raro de la clase, sino porque creo que dentro del género pulp esta idea es buena, mola, puede gustar a la gente que le guste esto de terror, y yo creo que esa es la diferencia, la mirada que no de cinismo, ¿no? Esto no está hecho para que te rías. Cuando dicen terroratón no esperan que te rías.
Cuando dicen lo de explica de Stonehenge, no esperan que te rías, esperan que digas, ¡ostras! Pero si esto fue lo que robaron al principio. Y eso para mí es lo maravilloso. Yo no sé si lo veo tan claro que no es para que te rías fuerte. Yo creo que sí que el terror ochentero tiene mucho elemento de comedia. Sí, también. Que si es pretendida, o sea, no... porque, a ver, a mí me parece muy guay también en la línea de esto que comentas que cuando el malo explica cuáles son sus razones para destrozar a todos los niños de Estados Unidos, lo único que dice es que les va a gastar una broma, o sea... Sí, pero espérate, Miguel, pero hay otra diferencia aquí que si queréis podemos... A ver si me ayudáis a puntualizarlo. Es verdad que eso no significa que la película no carezca de sentido del humor. Sí. No, de hecho tiene mucho. Tiene mucho, pero sobre su estructura. O sea, no se ríe de sí misma. Se ríe con cosas para que el espectador se ría con la película. Pero porque ellos lo crean así. No sé si me explico, es muy distinto. Sí, es comedia intencionada y con la confianza de que la comedia va a funcionar en equilibrio con el terror. O sea, yo, por ejemplo, exactamente. No voy a hacer esto y ahora esto se va a convertir en un pitorreo, el terroratón, y hacer un montón de escenas de risa que no te van a hacer ni pizca de gracia. No, aquí es que de repente de algo de terror que te muere, o que se prende de que sea que te muera, te están metiendo estas ideas, y la mirada del malo, pues como siempre en estas películas, el malo, ¿por qué te cae bien? Te cae bien aposta, porque es un tío despreciable, pero, a ver, no es que te caiga maravillosamente, es cierto, pero... Tiene esa simpatía del tipo, es que lo has dicho, ¿no? O sea, dice, bueno, ¿y usted por qué lo va a hacer? Ostras, que la explicación del malo sea, porque quiero gastar una broma, no quiero dominar el mundo, no quiero el orden mundial, no quiero hacerme millonario, es que me encantan las bromas. Ostras, por favor, qué maravilla. O sea, es que eso es, el Joker es un cacotas comparado con esto, o sea, qué maravilla, ¿no? Sí, eso es maravilloso. Yo decir que ese humor que añade la película a su historia, sin reírse de misma, sino compartamos lo que nos puede dar de risa, sin perder, que estamos... Joder, es que me parece... Es lo que lo has dicho ahora, Miguel, Qué bien mantiene los dos niveles de la película, ¿no? Aquí te tienes que reír, pero hay momentos en los que no te vas a reír, ¿no? Hay otros que quizás sí funcionan a lo mejor, no sé, esa manera cuando se está escapando el tipo, se quita la máscara, el protagonista, cuando está prisionero, ¿no? Se quita la máscara, la tira y ¡plum! Tapa la cama. Buenísimo. Pues ahí quizás sí entra un poquito en el... Pero bueno, eso ya es tan... No. Tapa la mirada de la malvada corporación. Se resiste a ser mirado por ella. No, aquí todo tiene que ver con la mirada. Claro, la escena en el fondo es tan ridícula. Digo, ostras, estás atado, tiras así para arriba de la máscara y justo tapa lo que quieres tapar, que está en la otra punta de la otra punta de la habitación, en lo alto, que es la cámara de vigilancia. Pero ¿qué ocurre? Lo, entre comillas, ridículo de cómo está resuelta la escena, cómo funciona en lo que acabas de decir. Está quitándole la mirada a los malvados de una película en la que continuamente la mirada es tan importante. Creo que se podría haber funcionado más, porque toda esa ciudad controlada por las cámaras, donde la mirada está siempre presente, quizá en algún momento esa idea del control por la mirada, tanto lo que tú espías de los demás como lo que tú lanzas por televisión a los demás, quizá se evapora un poco. Pero bueno, ahí está, ¿no? No sé cómo sí, hombre, yo creo que el discurso sobre la mirada, o sea, hay bastantes elementos recurrentes como para pensar que detrás de eso sí que hay una escritura intencionada, ¿no? Y yo iba a decir un poco, para añadir en la línea de esto del terror y la comedia, que un ejemplo estupendo de esto es una peli que volví a ver hace unos pocos días, que es Un hombre lobo americano en París. Ah, qué bueno. Que como comedia es un despiporre, o sea, yo me reí muchísimo con la película, pero como película de terror te deja un mal cuerpo horroroso, porque en el fondo... O sea, comedia y terror no se restan, sino que se suman entre sí, ¿no? Y yo creo que en Halloween 3 se entiende también muy bien esto, que reírte con una película hace que luego llegue un momento en el que esa risa se te congela y te quedes en ese estado un poco de qué me he estado riendo yo aquí si esto en el fondo es bastante horroroso, ¿no? Y yo creo que eso se hace sin cinismo ninguno, en la confianza de que va a funcionar una cosa con la otra. Y ya me callo, que Mario no ha hablado menos. No, para nada. Yo de hecho os iba a preguntar si queríais añadir alguna cosa más al respecto de esta película, porque sé que es un tema que podría, digamos, ocuparnos muchas horas, pero como tenemos un programa doble sesión en este caso el Día de los Muertos, muertos muy vivos, pues pasamos, si os parece, a Pesadilla en Elm Street 3. Oye, pero antes queremos escuchar tu input sobre la canción. Mi input sobre la canción. Oh, ostras. Vale, ok. ¿Queréis escucharme cantar la canción directamente? O... ¿Por qué no las dos cosas? Exactamente. Las dos cosas.
Vale. No, porque entonces lo pondréis con eco como mi voz en en la entradilla de este programa y no me fío ni un pelo, tío. No, es nada a añadir quizás a corte final que igual que, digamos, un anuncio en repetición en una cadena generalista puede resultarnos incluso una pesadilla, pues quizás haya, digamos, am, métodos de desconexión y reconexión con una realidad, pues un poco inhumana, casi diríamos robótica, y esto moderna. Ahora sería postmoderna, pero en ese caso es muy postmoderna solo. Que sí que creo que van muy en conjunción con el resto de la película, pero es solo un apunte para cerrar ya, porque creo que de hecho lo que hemos comentado se resuelve y se cierra muy bien por sí mismo. Venga, vamos a por Freddy. Vamos a por Freddy. Y ahora ya no hablaremos tanto de los, digamos, los terrores de una edad adulta, sino más bien, o bueno, también, hay su dosis de terrores paternos, maternos, digamos, en Freddy, en este caso en Pesadilla en Elm Street 3, Los Guerreros del Sueño, una especie, Elodie Mellado de Filmin lo definía como una especie como los cuatro fantásticos del sueño, en que en la saga, conocemos la saga de Nightmare on Elm Street, siempre son los adolescentes los que salen corriendo de esta fuerza de la naturaleza del sueño que es Freddy Krueger, en la primera por lo menos. En la segunda tenemos una especie como de mezcolanza extraña entre el protagonista víctima y el protagonista ejecutor, este chico, digamos, que tiene que salir del armario asesinando digamos, a un sistema heteropatriarcal normativo. ¿Sabías que iba a salir esta palabra, Miguel? No me pongas esta cara. No he puesto ninguna cara que coste. Ninguna. Estaba sonriendo, esto tengo que decirlo. Y en esta tercera entrega parece que, digamos, Elm Street sirva como campo para reivindicar pues esto, justamente esta diferencia que hace que, digamos, lo que habitualmente consideraríamos enfermedades o discapacidades, en este caso se puede volver a favor de estos adolescentes que están intentando como huir de un mal que ya no solo es atávico e inexplicable, sino que yo creo que ya se ha convertido casi en icónico, ¿no? En una palanquita para activar otras amenazas, quizás. No sé si queréis añadir alguna cosa más. A nivel de producción, pues básicamente fue parecida o parecida a la situación a Halloween, a la saga de Halloween. Freddy, disculpad, es que yo la llamo Freddy por alguna razón, pero Elm Street 1 funcionó súper bien, de hecho siguió, digamos, la estela de Halloween el año, juraría que 82. Y luego tenemos la segunda, que fue un fracaso absoluto, aunque ahora mismo está siendo muy revalorizada digamos, por el contenido queer que reivindica. Pesadilla en Elm Street 3 intentaba tirar la saga para adelante y en este caso tuvo éxito. Eso es a mí lo que me resulta increíble, cambiar la fórmula. Veremos que esta película no es tanto una película de terror en sí mismo como una película de aventuras, casi diría. Aventuras un poco macabras, evidentemente, y tenemos alguna escena que es bastante terrorífica, pero no considero que sea una película, digamos, de terror en sí mismo, en tanto que la amenaza que persigue a los protagonistas, que en este caso es Freddy, no actúa tanto como, digamos, como un mal imbatible, sino más bien como una especie como de carrera de obstáculos que tienen que superar los protagonistas para, de alguna forma, pues no sé, reinsertarse en una normalidad que los acepte como miembros activos quizás de la sociedad. No sé cómo, estoy elaborándola así, pero no considero que Freddy sea tanto como un
peligro realmente mortal, como si más bien casi diría un aliado de estos protagonistas, que me parece muy interesante. Y nada, tuvo muchísimo éxito, también en parte evidentemente por la participación de Badalamenti, porque los tiempos creo que habían cambiado, David Lynch estaba de moda ya. Creo que coincide en el tiempo, si no me equivoco, con Blue Velvet. Wes Craven vuelve a participar, además se mete en el guión, de forma que de alguna manera es el reverso positivo de este Halloween 3 que ahora está empezando a ser un poco más reivindicado, pero que y ni siquiera ahora, ¿no? Pues estoy de acuerdo en que aquí sí estamos siendo muy, muy optimistas y muy caritatives con esas dos películas, pero yo creo que de verdad Pesadilla en Elm Street es una muy buena película, es una película muy divertida, y es una película que supera, creo, a su predecesora, la Pesadilla en Elm Street 2, en tanto que no quiere solo como transmitir un mensaje transmitir un mensaje, no, pero no reflexiona o no juega, no experimenta solo con una vivencia que es, pues esto, supra fílmica, es decir, una vivencia en este caso queer, gay, sino que inserta dentro de su narrativa, pues una reivindicación de que lo diferente a veces nos hace más poderosos, ¿no? Creo que Forte tiene aquí, veo un dedo. Sí, no, pero te quería preguntar, Mariona, porque no había oído nada de esto y me interesa un montón lo de la reivindicación queer de la segunda entrega. Me gustaría mucho que me contaras un poquito de esto porque no tenía ni idea. Y me interesa. Perdón, una punta muy breve. Yo recuerdo muy vagamente la segunda película, pero me llama la atención que he leído en alguna reseña de la película que una reivindicación queer y otras reseñas, sin embargo, que la acusan de homófoba. O sea, que veo valoraciones muy polarizadas, ¿no? Entonces me interesa también que nos cuentes, porque ya te digo que no la recuerdo bien. Mirad, la segunda película de Freddy acompaña a un chico que se traslada a vivir 5 años después de los hechos de la primera a la casa donde sucedió todo. Y él es un chico que tú ves que tiene una pluma increíble. Es un estilo Timothée Chalamet en Lady Bird, para que os hagáis un poco a la idea. Hoy día hubiera sido interpretado por Lucas Hedges, que también siempre sale del armario en sus películas. Y en este caso, él es un chico que está siempre picándose con otro, con un amigo suyo, están siempre haciéndose la puñeta, y la chica más guapa de la clase pues es muy amiga suya, pero son solo amigos. De hecho se lían en un momento, pero a él no le gusta, y de hecho en este momento aparece Freddy, y Freddy mismo es el que de alguna forma hace que, o sea, que el contacto con las chicas le resulte absolutamente, pues esto, pesadillesco. Cada vez que alguien se acerca a él, alguien del sexo contrario se acerca a él se siente súper cohibido, y de alguna forma ahí es donde empieza, digamos, a Freddy a actuar, ¿no? Y en cambio, pues siempre acaba pues juntándose con su amigo, ¿no? Para luchar juntos contra pues Freddy Krueger. Además, Freddy en este caso le pide ayuda porque Freddy no tiene un cuerpo y él quiere actuar, ¿no? Durante el día también, despierto de alguna forma, y hacen un pacto para acabar con, por ejemplo, un profesor de gimnasia, ¿no? Que siempre había sido súper homófobo, estaba siempre en contra de estas como personalidades afeminadas y poco masculinas, ¿no? Y de alguna forma juntos, ¿no? Pues consiguen pues que el chico pueda tener pluma en clase y no pase absolutamente nada, ¿no? Sí que se la ha considerado, y yo creo que es una lectura que es, digamos, correcta, ¿no? Una película muy abiertamente, pues esto, gay, así de claro. Es que ahora que lo comentas, Mariona, es verdad, porque hay una escena de la segunda, que es cuando el protagonista huye y pasa la noche con el amigo, ¿no? Que el amigo le dice, ¿pero qué haces aquí en vez de estar con tu novia, no? Dice, no, porque aquí me siento más seguro, no sé qué. Claro, es verdad, que la lectura puede, claro. Sí, literal, además, o sea, hay subtexto también de que quizás el profesor de gimnasia o sea, que lo maltrata, dicen, claro, es que él frecuenta, disculpad, estos bares gays nocturnos como The Leather, ¿no? Y esta cultura
Claro, porque sale vestido de... Porque sale, literalmente, es como... Bueno, o sea... De repente lo ves allí... Discurre, digamos, dentro de un terreno muy obvio y en lo queer. Y obvio en el buen y en el mal sentido. Yo creo que en este sentido, como la tercera parte es un poco más... Pues esto indica un poco mejor esta vivencia diferente de lo que es la realidad con lo que es la narrativa en sí, ¿no? De la película. Interesante. No lo sé, chicos. Yo la verdad, si queréis que empecemos por algún sitio, sí empezaría por decir que Freddy Krueger en esta película me parece un tipo absolutamente simpático. No creo que haya en esta película un solo personaje que me resulte antipático. De verdad. O sea, de hecho creo que la película en sí es absolutamente simpática en el sentido de que ni siquiera se esfuerza a crear, digamos, personajes a los que podamos odiar. La acción se sitúa en un instituto, en un hospital para enfermos mentales, en este caso para adolescentes con problemas psiquiátricos. Y ni siquiera la directora del instituto, que es quien de alguna forma supone o pone el obstáculo mayor a que ellos puedan formar una organización que se apoye y que trabaje pues juntos para de alguna forma batir o lograr superar a Freddy, ¿no? Para sobrevivir a la noche directamente. Ni siquiera este personaje que debería ser despreciable, pues se le dedica el tiempo para hacerlo un villano en sí. Es que vamos a otra cosa, ¿no? Y además, Mariona, ahora que citas este personaje de esta doctora, es que yo creo que no llega a caernos mal del todo, porque en todo momento queda clara cuál es su postura. No es mala porque sí, sino porque ella cree que está haciendo bien. Ella cree que hace lo correcto. Y de hecho se enfrentan a los otros y digo, ¿cómo? ¿Le vais a dar a un niño una droga experimental? Claro, nosotros estamos viendo la película y sabemos que es la solución. Pero ella como doctora seria dice, a unos jóvenes con problemas de droga experimental, ¿dónde vais? O sea, su postura queda muy clara y no es maldad hacia los niños. Es solamente que en el contexto de la película ella es la que está siguiendo el camino equivocado, pero en la vida real ella estaría haciendo lo correcto, ¿no? Es muy interesante esto que has destacado, Mariona, sí, sí. Y además tengo la sensación de que, o sea, ni Freddy mismo es retratado como un villano de verdad. ¿Por qué? Tengo la sensación, bueno, no lo sé, quizás aquí me estoy metiendo en un Fíjate, fregado. Yo de verdad tengo la sensación de que a estas alturas, después de 3 películas de ver a Freddy Krueger, pues montar literalmente niveles de juego, porque literalmente podría ser un videojuego o una instalación, montar auténticos set pieces para que estos personajes sufran según sus traumas interiores y currárselo tantísimo para que esta gente lo pase mal, pero a la vez para que lo pasemos bien. Yo creo que es imposible, digamos, mirar a Freddy con odio o con miedo verdadero. Es casi te diría, pues, es como, no sé, es el miembro del grupo, cuando hacíamos trabajos de clase juntos, ¿no? Es el miembro del grupo que se curra los PowerPoints y hace todo el trabajo del resto, así de claro. Sí, pero al final resulta un chiste malo. A ver, ya está, fantástico. Hombre. Yo creo que esa es también parte de la simpatía. Pues mira, yo iba a añadir una cosa que estaba pensando, ¿qué personajes sí que me resultaban antipáticos en la película? Yo creo que el personaje más antipático es la madre de la protagonista, del personaje de Patricia Arquette, y aquí sí creo que se nota mucho que está Craven detrás de la película, al contrario que en la 2, que se desentendió por completo. Porque bueno, al fin y al cabo, Pesadilla en Elm Street, un poco en la línea de lo que era la primera Halloween, pero más acervado, era una película sobre... También muy muy crítica con la sociedad o con el sistema de su tiempo, que en el fondo criticaba mucho esta idea de esos padres que en la comodidad de sus casitas de barrio residencial creían que a su hijo no le iba a pasar nada mientras lo mantuvieran entre sus paredes, y al final, de hecho, la madre de la protagonista en la primera Elm Street, recuerdo que la encerraba en la casa y era lo peor que podía hacer porque así le daba cancha a Freddy para que la matara. Uh-huh. Y esta madre va en este mismo sentido, es decir, Craven aquí arremete mucho contra una brecha generacional, podríamos decir, ¿no? Contra esta idea de que
de unos padres que creen que mientras controlen a su hijo y los tengan encerraditos no les va a pasar nada y que los problemas que les ocurran a partir de ahí son culpa suya porque son débiles o por lo que sea. Que aquí también enlaza mucho con todo el tratamiento que hace de las enfermedades mentales, ¿no? De cómo de esto que se habla mucho ahora de la salud mental, de la culpabilización del paciente y demás. O sea, yo creo que la película temáticamente toca muchos frentes. Luego también tiene un discurso sobre la religión súper interesante y sobre la fe. Pero bueno, por no irme mucho, eso, mi apunte es que es muy sintomático que quizá el personaje más antipático de la película sea esa madre. Bueno, ese celador que intenta drogarse con la chica esta tampoco se queda corto, pero es una aparición muy breve. Yo creo que la de la madre es como más definitoria de contra qué se posiciona la película. Creo que en el fondo Freddy Krueger lo que es, hablábamos antes de cinismo, pues Freddy Krueger es un cínico con mucha socarronería, que lo que hace es por reventar ese sistema desde dentro y pasárselo bien haciéndolo, ¿no? La madre es muy curioso porque en la primera aparición sí es simpática, de repente es cuando aparece como un ogro, ¿no? Sí. Pero sí que incide, sobre todo en la primera, ¿no? En esta idea de pues, padres despreocupados, inútiles desde el punto de vista de los adolescentes, en los que siempre se los muestra que están perdidos y solos y donde ese adulto que tiene que ayudarte no está, porque ni se entera de la película, ¿no? En ese sentido son películas muy dirigidas también al público adolescente. Esto es un sentimiento puramente adolescente, a todos nos ha pasado, ¿no? En el que los demás no te comprenden. No solamente ya los adultos, es que ni tus compañeros, ¿no? De hecho, creas piña con quién te comprende. Aquí en este caso, todos los que padecen las enfermedades mentales, que en realidad son los sueños, los ataques de Freddy, ¿no? Esto por un lado, lo de que esto quizá también estaba muy presente en la primera, no tanto en la segunda como comentabas, Miguel. Y volviendo a lo que ha dicho Mariana, de que todos son simpáticos, también especialmente Freddy, yo creo que sí, pero por una razón que no sé si estaréis de acuerdo. Porque a mí de las tres de Pesadilla, esta me parece la mejor, pero además la mejor con diferencia. Con diferencia. Porque a mí Wes Craven es que es un director que no me gusta, me parece súper plano, todo es súper evidente. Con el tiempo, Pesadilla en el Street, es verdad que resulta una película muy simpática de ver en el sentido de que es una película de terror y chimpún. Te voy a dar unos sustos, te voy a dar un poco de miedito, además sustos de estos de ¡boom! De repente aparece uno debajo de la cama, otro aparece por aquí, que estás ahí mirando, un poco sopor, ¿no? Pero al mismo tiempo que esa simpatía de que, bueno, la idea está bien, ¿no? Un personaje que ataca desde el sueño. Pero Freddy, aunque entiendo que se está convertido en una leyenda, porque en fin, todas estas figuras de monstruos acaban convertidas en... Si queréis después comentamos lo de la niña abrazando y diciendo te quiero, ese vídeo viral de la niña diciendo te quiero y abrazando a Michael Myers, ¿no lo habéis visto? No. Absolutamente maravilloso, absolutamente maravilloso. Si queréis lo comentamos ahora un poco al final, porque sería interesante. Se me ha olvidado hablando de la película de Halloween, pero voy con estos apuntes sobre Pesadilla. En la primera, muy típico de Wes Craven, te quiere presentar como miedo, pero Freddy Krueger es un payasete. Siempre que aparece, yo es que me da la risa. O sea, es una película, es un personaje que no me parece inquietante, va haciendo como tonterías, poniendo los caretos, moviendo los brazos así como no sé, me parece todo súper tontuno, ¿no? Es una película muy diríamos, de esta de para verla en el cine, o todo el mundo fumando un montón de porro, todo el mundo, o verlas en un autocine y todo el mundo de cachondeo. Creo que es una película que se presta a eso. Una película muy generacional, en la que el adolescente es el único que ve, el único que comprende y el único que puede luchar. Por lo tanto, es el único héroe posible. Donde hasta la figura del policía, otro inútil, pero además representado por un personaje como John Saxon, este actor, ¿no? Donde siempre ha sido un actor de pelo en pecho, ¿no? Y es simpática, pero bueno, un pis a la cama, ¿no? O sea, una película de terror. Una película de terror. No, digo, una película de terror que la terminas de ver y echas un pis y te vas a la cama, ¿no? Pues, o sea, no, hombre, no. O sea, tiene que quedarte algo ahí en la cabeza dando vueltas que te dé. Es que te dé un pis y a la cama. Me encanta porque fue una vez. Una crítica que leí en un ras de luz de un concierto de Marilyn Manson, ¿no? Que después de hablar de todo el terror que intentaba provocar Marilyn Manson, el tipo terminaba. Sí, bueno, y después llega a casa un pis y a la cama. O sea, como diciendo, sí, mucho terror, pero aquí tranquilo, que tu sueño no se va a perturbar por lo que vivas. Y entonces me encanta siempre que veo una película de estas que dice, no, bueno, sí, un pis y a la cama. Y digo, bueno, sí, el terror, pero vamos, que no te preocupes, que vas a dormir con total tranquilidad. Y eso, viniendo de mí, que
¿Qué queréis que os diga? Que yo veo una película de terror y tranquilamente puedo ir por mi casa oscura. O sea, pero bueno, tampoco creo que sea el objetivo de Pesadilla en Street de ser la película más terrorífica. No, no. De hecho, es curioso porque dentro de la película, te hago un pequeño paréntesis aquí, Sí. En las reuniones digamos, de los soñadores anónimos. No, pero estoy hablando de la primera, estoy hablando de la primera. Ah, vale, Estoy entiendo. hablando de la de Wes Craven. Estoy hablando de Wes Craven, de cómo presenta. Pues que me enrollo muchísimo, Mariana, perdóname. Pero era. ¿Por qué dice Freddy Krueger te resulta simpático en la tercera? Es que a mí la primera no me resulta simpático. Me resulta eso, un payasete haciendo tontuna. Aparece ahí. Cuando tiene que aparecer, pues venga, sí, vete ya, pesado. No me resulta una figura simpática. Entiendo que se convierte en un icono. Pero de entrada termina la película y digo, vaya tontuna este tío. O sea, no tiene nada del monstruo con. No sé, con los monstruos clásicos siempre tienen esa parte que hace que le tomes cariño, etcétera. Bueno, aquí le tomas cariño porque es una risión, ¿no? En la segunda película, que la dirige Jack Solder, a mí, en la segunda Pesadilla, voy a explicar bien porque parece que está hablando de la tercera y no. De la segunda, ¿vale? Jack Solder, me parece un director que tiene más recursos cinematográficos, o sea, sabe poner la cámara de otras maneras, tiene más recursos, planifica un poco mejor. Lo que pasa es que el guión me parece un dislate. Un dislate, ese ataque al profesor con las pelotas esas de tenis y de baloncesto que van saliendo de las estanterías, que tienen menos fuerza que si la tirara yo, y en cambio el tipo parece que le están cayendo encima. La tercera guerra mundial es como, no sé, y unos dislates de guión muy fuertes, y eso que empieza con una escena muy potente que parece que te va a meter en un viaje alucinógeno, en un viaje de ácido brutal, ¿no? Que es el autobús, el tipo va a montar en el autobús se dispara y se le acaba directamente en el infierno, ¿no? Yo con ese comienzo digo, madre mía la que se nos viene, y espero que se nos viene, pues bueno, regular, ¿no? Y la figura de Freddy queda como una cosa mucho más abstracta. Algo que te ataca desde los sueños, sí, tiene su historia, el tipo este que hizo el mal, toda la tontería, que la historia importa un pimiento, ¿no? Pero queda una figura más abstracta, por lo que tampoco termina de hacerse, o por lo menos para mí no se me hace simpática. Pero ¿por qué en la tercera, que me parece la mejor de las tres, por qué de repente, para mí, Freddy Krueger sí se convierte en esa figura icónica? Digo, ostras, ahora sí. Ahora lo veo. ¿Por qué se me hace simpático? Porque de verdad funciona como malo. De verdad veo ahí la maldad. Creo que es la primera que Freddy Krueger, cada vez que aparece, sabes que va a ser mal rollo. No sé si me explico. O sea, es realmente el enemigo, el contrincante. Es realmente duro, es implacable. Y digo, ostras, ahora sí. Entonces, se hace simpático precisamente, Mariano, por eso me río cuando decía, me resulta simpático. A mí se me hace simpático porque en él veo, por fin, veo la figura de la maldad que desde el sueño te puede atacar. Potenciado además por lo que decía de cómo te caen también estos personajes, ¿no? Estos jóvenes adolescentes, es que todos te caen bien. Están tratados con mucho cariño. La figura de por supuesto, la antigua protagonista de Ellen Street, que vuelve aquí, o el doctor que decide apoyarla, ¿no? También tenemos aquí otra relación de doctor mayor con chiquita joven, solo que aquí creo que no queda tan en fin, los años, estamos hablando de los 80, ¿no? Pero aquí queda porque en el fondo él accede a todo lo que ella dice, ¿no? Acaba creyéndola y apoyándola en su visión, cuando lo malo es que es lo que hace la doctora mayor, ¿no? Que nadie la creería, ¿no? Una película que además no tiene apenas sustos, lo cual a mí siempre potencia la película. Y tiene un tono aventurero, es cierto. Y quizá también, no sé hasta qué punto, esta película de The Warriors, esta película del 79, de los guerreros de la noche, estos que van también pasando un montón, que son un montón de jóvenes, que van pasando un montón de aventuras hasta, en las ciudades terribles hasta que llegan al final. Casi, no sé, pienso, es una mezcla de dragones y mazmorras, ¿no? Donde tenemos hasta un mago. Con esta idea de The Warriors, ¿no? Que vamos a luchar, que sería la chica punky, ¿no? Digo, no sé, tiene ese toque tan chulo, sin perder nunca el punto de vista terrorífico. ¿Por qué? Porque a mí lo que más me gusta, este tono, por supuesto, lo hace simpática, a más no poder. Pero lo que más me gusta, aparte de Freddy, realmente es un malo, realmente te mete en una pesadilla, porque cuando te enfrentas a él vas a morir. O te escapas de milagro o vas a morir, porque de hecho algunos de los jóvenes mueren. Y son muertes muy, muy tremendas, ¿no? Ya si eso entraremos en ellas, ¿no? Pero... ahora me he ido, ¿viste? No, sí, pero lo que me encanta es cuando en la película se hace la transición de lo real al sueño, realmente te mete en un sueño. Y eso me gusta muchísimo. Creo que lo consigue por la forma en que rueda, dejando mucho aire a los personajes, en el plano, cuando entran en esa habitación que de repente el personaje se ve pequeñito rodeado de toda la habitación y la habitación de repente cobra vida. Realmente tengo la sensación de que los personajes, lo que no me ocurría en las otras películas, sí están viviendo una pesadilla. Y tú eres partícipe de esa pesadilla. Creo que esta película sí consigue
que entremos en la pesadilla donde Krueger tiene todo el poder y enfrentarte a él no tiene apenas sentido porque vas a pasarlo mal. Si consigue escapar va a ser de pura chiripa, ¿no? O sea, que se me hace simpático precisamente porque él va... Y bueno, en fin, con esto termino. Solamente también como un detalle a lo que comentaba Miguel de la figura de los padres. Es muy importante que esta idea de Wes Craven, que esto sí, es más suyo, ¿no? Que los padres no solamente son inútiles para ayudar, sino que todo lo que viven los hijos es el castigo de pecados que cometieron los padres, ¿no? Que esta es una idea muy interesante, creo yo. Y ahora me callo un rato. Sí, yo iba a comentar que, joder, ahí discrepo contigo porque esa cosa de Freddy como encarnación del mal la veo más clara en la primera, que creo que es una película muy de atmósfera, muy mal rollera, aparte del tema de los sustos, y aquí sin embargo estoy más con lo que decía Mariona antes. No, pero... A mí se me hace más simpático Freddy porque aquí es un showman, es un tipo que se pone en escena a sí mismo, que diseña unos sueños súper rebuscados basados además en los miedos de los personajes. Sí, pero no tiene piedad, Miguel. No tiene piedad. No tiene piedad. No. En la primera es mucho más payasete. Entiendo que en la primera la figura quiere ser más maligna, pero yo viendo la película, el efecto que produce es la risa Mario Lisa, así te lo digo. O sea, yo cada vez que se la Freddy era en cambio esta, dentro de esa simpatía general que genera la película, es el malo perfecto. Te cae bien porque es el malo perfecto. Por lo mismo que tú dices, porque se diseña su maldad, bueno, ese ataque en la habitación que se ve una cara gigante de Freddy tragándose a una, es maravilloso, ¿no? Pero no deja de ser un reflejo del mal, solamente que es el verdadero mal enfrentado a los protagonistas buenos a la altura de lo bien que te caen los protagonistas. En el resto de las películas para mí no está a la altura. Es lo que me quería referir, que sí, evidentemente, refleja el mal, pero lo que yo veo es un poco la visión. Solo un pequeño apunte, es muy curioso justamente esta secuencia digamos, de la cara de Freddy enorme llevándose a esta chica hasta sus entrañas. Eso debía ser un pene. En el guión, de hecho estaba puesto como un pene, se diseñó un pene gigante que de alguna forma pues representara. Sí. Pasa que luego vinieron los productores y dijeron, pasad por favor una capa de pintura y de papel maché para que no parezca, y rediseñaron el bicho para que fuera una especie como de gusano y no tanto pues un falo enorme. Esto sí es verdad que, y de verdad acabo ya aquí, sí es verdad que digamos que el ratio de muertes es muy elevado y que no da concesiones este Freddy, mientras que en la segunda, por ejemplo, sí las daba, muchísimas. Pero también es verdad que la realidad a la que se enfrentan, digamos, estos jóvenes cuando están vives, basically, cuando aún respiran, es mucho más dura que la ligereza de estas muertes que ni siquiera vienen representadas por ningún pues plano detalle de los cerebros de alguien que los cerebros, cuidado, de los sesos de alguien que se despeña por una ventana o las entrañas de alguien al que acaban de desollar, ¿no? Es como que la muerte es muy ligera para la realidad que sí vemos que tiene un peso, ¿no? Me van a sedar esta noche, ¿no? O sea, no puedo decidir cuándo voy a dormir porque alguien lo está haciendo por mí creyendo que estoy pues locker, ¿sabéis? Y ya está, cierro aquí, cerrado. Yo para abundar en el tema de la simpatía de Freddy, decir que, un poco la idea que decía antes, que también se nos hace simpático porque en el fondo podemos interpretar que es el mal puro y tal, pero sobre todo un tipo que recoge lo que han sembrado esos padres o esa desatención hacia los adolescentes. Me parece que se ve también muy, muy bien y que la película juega mucho con esta faceta de showman de Freddy, cuando esa escena que vemos al principio en la casa de la chica protagonista, cuando la madre llega de noche y la quiere mandar a dormir porque tiene un tipo abajo esperándola con el que ha ligado y se escucha de fondo, nena, ¿dónde guardas el bourbon? Y como Freddy luego repite esa escena, la reproduce tal cual hasta que interviene él haciendo del tipo que va a buscar el bourbon, ¿no? O sea, ahí se ve muy claro que Freddy en el fondo es un fruto de las carencias del sistema, por llamarlo así de una forma impersonal, ¿no? O de la familia o de esos padres que no han sabido entender a su hijo. Por otro lado, quería decir también que efectivamente yo creo que es una película de terror por género y tal, pero no una película de excesivo miedo, y de hecho para mí la imagen más terrorífica de la película es una imagen mental, no representada,
que es la concepción de Freddy, porque cuando la monja cuenta esa historia de la mujer enfermera que se quedó encerrada durante varios días con 100 maniáticos y la violaron cientos de veces, a mí eso me dio escalofrío y no te muestra absolutamente nada, simplemente te la verbalizas, ¿no? Que también como idea del origen del mal es a la vez muy abstracta, es muy abstracto lo del origen del mal, pero súper concreta la imagen de dónde viene, ¿no? Súper física. Sí, sí, además, o sea, es como literalmente, de alguna forma, es tomar esta estructura de chiste de la que partíamos, ¿no? Lo decíamos antes, ¿no? Como de alguna forma el fantástico lo que consigue es dejarte la risa helada. Tomar este sumum de los sumums, ¿no? ¿Cuál es el sumum de pues digamos, un ente del mal como Freddy, ¿no? Y es esto, que sea concebido por 1000 maniáticos violando centenares de veces a una mujer, que es algo absolutamente, a mí me cuesta muchísimo para empezar como expresarlo en voz alta, pero que de alguna forma, pues esto, se ampara en este distanciamiento de lo que es el humor para contarte, bueno, para dejarte la risa helada. Creo que esto funciona muy, muy bien en este sentido. Sí, 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 estoy de acuerdo. También es verdad que tiene imágenes que son muy, muy potentes y que no necesariamente, digamos, tienen continuación. Por ejemplo, estoy pensando en el chico al que como arranca todas las venas digamos, arrastra a través de las venas hasta el final de un pasillo, que de hecho hasta el vacío. Nunca mejor dicho, eso me parece potente. Creo que tiene imágenes, de hecho, que son efectivas. No sé hasta qué punto son novedosas, porque no domino tantísimo, digamos, lo que es el pulp, casi diríamos, ¿no? Pero que sí que creo que son efectivas. No sé, ¿qué onda? Sí, a mí esa imagen que dices me parece efectiva, pero más bien por desagradable que por Ah, terrorífica, porque yo en esa escena estaba tapándome las muñecas todo el rato. Como cuando ves una escena que alguien le arrancan un ojo y te ponen la mano en el ojo como para protegerte a ti, pues en eso, ese sentido. De hecho, sí. es la imagen que más recordaba de la peli, porque la había visto antes, hace unos años, y la volví a ver ayer y temía que llegara el momento de esa escena por lo desagradable que es. Sí, es un poco lo contrario a lo que decía Forte de las pelotas, ¿no? Estas pelotas que son ingrávidas y que no, y que solo dependen de que tú entiendas que lo están matando y que no lo vivas, ¿no? Un poco también, mira, retomando Halloween 3, ¿no? Cuando el protagonista como hunde su puño en la masa gelatinosa de color amarillo que forma el interior de estos robots digamos lo más potente de esa secuencia es como tú vas viendo en un segundo plano como el tipo intenta coger un pañuelo y se limpia la mano en vano cuando dices, hijo, es que esto no sale ni con lejía, ¿sabes? Esto me parece a veces lo más potente de estas propuestas, estas salidas hacia lo físico, que a veces no son el centro mismo, pero que creo que acaban de darle punch a la propuesta. Es que a mí de esta secuencia, la del chico que arrastra a Freddy en su sueño por las venas, ¿no? Es muy potente ya solamente la idea y yo creo que está bien hecho. Pero para mí me resulta más potente o más impactante el hecho de que hay un momento en que una de las chicas que está de guardia, una de las enfermeras que está de guardia, lo ve pasar. Y él va andando en sueños. Y claro, y antes han dicho, es que claro, el compañero de la habitación dice, bueno, ya Jimmy o como se llame, ¿no? Despierta. Y dice, bueno, ya va otra vez caminando en sueños. Lo ve pasar la enfermera, lo llama y dice, buf, ya va este otra vez. Y veis una escena en que él va andando y le ves, claro, tú sabes por qué va con las manos de esa manera, pero claro, tú ves que un hombre es alguien que va andando en sueños y punto, ¿no? No ves que alguien va tirando de él de las venas, porque adoptas el punto de vista de enfermera en ese momento, ¿no? Y dice también, ya va Jimmy otra vez caminando en sueños. Y de repente tú ves lo que le está soñando. Me encanta ese punto, no solamente que adopta otro punto de vista, para que desde fuera a ese tipo no le está pasando nada, aparte de que camina en sueños, sino la idea de que es habitual. Mm. Porque claro, Ya. además antes lo han dicho, ¿no? No, no, si este camina en sueño. Ostras, es que cuando camina en sueño, es que Phoebe lo agarra por las venas y lo lleva como un monigote, como una marioneta por todo el hospital. Hasta que al final, pues pasa lo que pasa, ¿no? Son ideas muy potentes,
muy violentas, y como habéis dicho, sin cebarse. Bueno, aquí sí, digamos, se ve un poquito más de gore, pero se evita, como dijiste bien, Mariona, se evita el estrellarse contra el suelo. Cuando vemos lo de la escena de la chica empotrada contra el televisor, tampoco hay... O sea, son imágenes muy potentes, sin recurrir al momento salpicón, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que también me encanta, porque al final tu imaginación va mucho más allá, o sea, se dispara. Y realmente tiene momentos muy terroríficos. Es curioso, como la película, yo creo que más simpática de las tres, porque en el fondo acaba siendo, tiene ese toque aventurero tan chulo, ¿no? Ya digo, a mí cuando salió el mago, yo estaba viendo, digo, pues dragones y mazmorras, ¿no? Ya lo he dicho antes, ¿no? Y sin embargo, es la que, si te paras, dice, pero las escenas de terror más efectivas, donde Freddy realmente pega el puñetazo, por eso digo que tiene esa maldad, pega el puñetazo y no tiene piedad ninguna, es aquí, ¿no? En esta película, porque en las otras Freddy ataca, va viendo así, pegando grititos, ¿no? Y pum, le pegan un tortazo y se cae y se aparta, pero solamente para levantarse, solamente para alargar la persecución, evidentemente. Pero claro, es que te lo cargas de un puñetazo, ¿no? Tronco, pero bueno, esto que estamos viendo aquí, ¿no? Otra cosa que incide en el mal, lo que pasa es que aquí también, a mí me encantan las películas de vampiros, etcétera, y es que Freddy es tratado como un vampiro. O sea, la forma en que tienen o sea, las formas para acabar con él prácticamente son las mismas que se utilizan en las películas de vampiros para acabar con los vampiros, ¿no? ¿Cómo lo vamos a matar? Hay que enterrar sus huesos, que están en otro sitio, enterrarlos y santificar la tierra con agua bendita. ¿Qué estamos enterrando? ¿Al conde Drácula? Pero, está bien, pero lo enlaza con esa idea de mal absoluto, en toda la figura del vampiro. Bueno, ahora ya el vampiro es... vamos a enamorar a todos los adolescentes posibles con los vampiros, ¿no? Pero si atendemos a los vampiros clásicos, los vampiros tal y como se conciben en el año 80, hasta el año 87, el vampiro es la figura del mal por el mal. O sea, es la figura anticristiana, se le vence también con un crucifijo, entonces por eso yo incido en la idea de... o verlo yo, que sí creo que aquí Freddy es el mal, ¿no? Aunque es curioso porque, o sea, la representación física de este mal a mí me recuerda, no he consultado, y esto debería haberlo hecho, pero no he consultado quién está al cargo de los efectos visuales. Y a mí los monigotes, digamos, que representan a Freddy Krueger, tanto en Sueños, un monigote de plastilina, además con clay motion súper bien hecho, chulísimo, muy bien hecho, muy chulo, tanto como como el esqueleto, digamos, de los huesos reales de Freddy Krueger, que al final santifican y entierran, digamos, a los protagonistas. Jason y los argonautas, ¿no? Es literalmente Harryhausen. Entonces, a mí es como... Te compro a medias esto del mal absoluto cuando aparece Freddy en cuerpo, literalmente. Porque no puedo hacer más que sonreír ante, pues esto, el buen hacer de esta gente, aunque sean, pues esto, emisarios de lo peorcito en este mundo. Pero sí, total. Bueno, esa escena también lo que a mí me dejó loco mucho es cómo se cargan las normas de su propio universo de un plumazo, porque de pronto ves que Freddy, que se supone que es una dimensión abstracta en los sueños, su esqueleto se levanta y empieza a pelear contra los tipos, buenísimo. ¿no? Que además me recuerda mucho a la tercera de Evil Dead, ese ejército de esqueletos que lucha contra Bruce Campbell. Es tal cual, a mí personalmente me dejó loco un poco porque es muy evidente que es algo que se han sacado de la manga porque le apetecía poner un esqueleto peleón, pero claro, la película es tan reflexiva con algunos temas y de pronto me mete estas cosas que ahí vi un poco de... Es que yo creo que, y aquí entro en la parte que no me gusta de la película, es que creo que todas estas películas suelen tener finales muy bajoneros, ¿no? Llega el momento del circo Ringling, ¿no? Estas películas que han gustado tanto de Expediente Warren, las películas se van desarrollando medio bien, siempre dura menos la parte buena que en estas películas más, por ejemplo, en esta, pienso en alguna de Expediente Warren, quizás la primera, que la parte más o menos chula es que dura mucho menos que lo chulo que dura en esta Pesadilla en el Street 3, ¿no? Que de repente llega un momento en que aquello es el circo. Venga, ve, y pumba, y plum, y explosión, y de repente estás viendo... Realmente no sabes qué estás viendo, ¿no? Porque es todo tan ridículo, tan tonto. Y sobre todo yo, soy un fanático de la literatura de terror, de cine de terror, me gusta muchísimo, me gusta la literatura fantástica, me gusta muchísimo. Y es que me sacan cuando empiezan, es que no puedo, o sea, no me da miedo, me sacan con tanta chorrada de explosiones de cuerpo, en rayos volando. Me pasa un poco con Poltergeist de Tom Hopper, una película que me gusta mucho, pero el final siempre me carga. Digo, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué tienes un tono tan chulo
¿por qué empezó a hacer chorrada? A ver, entiendo que es el show y la fiesta. Digamos, yo son películas que tú ves en el cine y van a ser una fiesta, van a ser un cachondeo. Ahora contaré, si queréis, la anécdota viendo Pesadilla en el Street 6, dirigida por Raquel Talalay, con gafas 3D. Que yo creo que incide mucho en esto, ¿no? De que son películas hechas para perdóname la expresión, para el descojone del personal. O sea, no creo que quieran dar, ya ni siquiera es miedo, ¿no? Todo el mundo, ¡oh, esta película qué fuerte que pone! Tío, chorrada, esto es un pitorreo. Es un pitorreo, es para que la gente diga, ¡uy! Porque tú lo estás solo en casa y tanta tripa, vale, sí que mal rollo. Pero estás con alguien y eso es la fiesta. Es la fiesta, o sea, sabes que te vas a reír, que te vas a tronchar, que mira que le pago ayer, sale volando el cuerpo, toma la cabeza. Que no. Entonces, me da mucha pena porque acaban siendo no películas de terror, ¿no? Sino películas de eso, de cachondeo, que estoy siendo muy duro, ¿eh? No sé. Sí, a ver, mi punto sobre todo es que aquí ese final es un pitorreo claramente, pero la película alcanza cierta profundidad reflexiva, sobre todo con el tema de la salud mental, el suicidio y tal, que claro, navegar entre esos dos tonos, desde hablábamos antes del terror y la comedia, yo creo que eso en Halloween 3 sí que está más equilibrado, ¿no? Porque hay un contrapeso continuo en la película. Aquí, sin embargo, es más como volantazos tonales que pega y eso es muy, muy claro. Clarísimamente. No sé, chicos, ¿tenemos alguna otra idea que añadir? La anécdota de Forte con PS. La anécdota de Ferris, es verdad. Con las gafas. Bueno, llega la segunda parte de las aventuras. ¿Puedo cantar el anuncio ese de Halloween? Por favor. Halloween. Por favor, matadme. No, sería la introducción perfecta para esta historia halloweenesca. Que por cierto fue nuestra sintonía de los especiales de Halloween del año pasado. Sí, del año pasado. Yo ya lo sabía, pero cuando viendo la película escuché la canción, es que me resultó muy entrañable, claro. Bueno, voy a contar esa anécdota. Era la época... Bueno, yo vivía en una pequeña ciudad de provincias, ¿no? Bueno, siempre he vivido en pequeñas ciudades o de provincia o capitales de provincia, ¿no? Es lo que más me gusta, la verdad. A mí las capitales grandes yo soy muy paletillo y a mí las ciudades grandes me agobian muchísimo. O sea, yo no sé. Demasiada gente. Bueno, el caso es que pues teníamos en esta época había solamente un cine, pero era un cine enorme, era un cine a la antigua. El cine teatro, esta sala gigantesca, que estaba un poquito ya descuidada, pero nos traían películas. Yo recuerdo que yo iba a verlas todas niveles, que cuando no iba a una era porque ya realmente digo, no puedo ver más películas malas, o sea, mi cabeza va a explotar. Pero claro, era lo único que echaban, y al mes echaban era una sola sala enorme. Pues entonces si era una película importante, la echaban una semana. Si era ya una película requete importante que todo el mundo quería ver, podía llegar a 2 semanas. Estamos hablando de que tenías la misma película en sala 2 semanas, era lo que tenías para ver en el cine. O iban también intercalando con otras películas que a lo mejor podías ver incluso a veces 2 películas a la semana, incluso 3. A lo mejor una película te lo va 3 días, otra 4. Ahí vi grandes cosas como La Mosca 2, por ejemplo. ¡Wow! Una película que recuerdo que ahí yo ya apuntaba, cada vez película que veía la apuntaba en mi libretita quién era el director y el año, porque un amigo mío le llamó mucho la atención. Entonces yo recuerdo que ahí ya apuntaba, cuando vi La Mosca 2, que no me recuerdo si es del año 90 me parece, que ya apuntaba, cada película que veía apuntaba el director y el nombre para acordarme luego, no solamente que la había visto, sino el director, y yo ya tenía conciencia de que las películas había gente detrás, ¿no? Y por supuesto, pues siempre cuando empieza, ¿quién es más importante? Pues el director, cosa que no siempre es así, pero bueno. La versión analógica de Letterboxd, por cierto. Sí, total. Pues yo sigo apuntando en mi libretita, ¿eh? O sea, ¿qué queréis que os diga? Yo sigo apuntando en mi libretita todas las películas que veo. Y ahora solamente título, director y año, que durante mucho tiempo era la ficha entera. O sea, yo apuntaba o sea, me buscaba en internet la ficha entera y apuntaba el guionista, el no sé qué, y me repasaba mi libretita a ver quién hizo esta película, qué bonito. Bueno, en fin, qué rollo. Bueno, pues eso, libretita. El caso es que también vi, por ejemplo, Blue Velvet de David Lynch, que fui a verla sin saber quién era ese señor. Yo no sabía nada de esa película. Fui a verla al cine tan tranquilo como iba a verlas todas, y imaginaos el impacto de adolescente ver Blue Velvet sin ni siquiera saber de eso de qué iba. O sea, yo salí del cine diciendo, ¿qué acabo de ver? O sea, ¿qué ha pasado aquí? O sea, pero ¿esta película ha podido tener el éxito suficiente para que llegue aquí a estrenarse? O sea, no lo entiendo, ¿no? Pues aquí lo normal era que vinieran pues estas películas, porque aunque ahora nos parezca increíble, lo normal, lo que se comía en las carteleras eran Pesadilla en el Street, Halloween 3, La Mosca 2, esto eran los auténticos de buena cartelera,
junto a pues, las típicas películas de éxito de siempre, ¿no? Y claro, pues pues toca una vez que echaban pues Pesadilla en el Street 6, que en realidad se llama Pesadilla en La muerte de Freddy y Pesadilla Final, ¿no? De Rachel Talalay, que curiosamente ha hecho alguna película interesante, pero pues, curiosamente ha hecho algunos finales de episodio de mi serie favorita, Doctor Who, que son estupendos, ¿no? Pero claro, digo yo, madre mía, yo por entonces era muy... claro, a mí me gustaban cosas más clásicas de todas estas películas ahí, que si las 6, las 7, digo, vaya, rollazo, 4 sustos, lo odio, ¿no? De adolescente siempre es más radical, de viejuno te ablandas, como me ha pasado a mí. Y le pasa a todo el mundo, creo. Y yo estos rollos no los veo. Pero ¿qué ocurre con Pesadilla Final? Había gafas 3D. O sea, gafas 3D. O sea, en 3D, hay que verlo. Da igual que la película sea mala, pero a ver cómo se ve en 3D, yo quiero ir. El caso es que mis amigos también se animan, íbamos 4 o 5. Yo al cine, que siempre iba solo. Pero bueno, a veces coincidíamos los amigos y íbamos todos. Aquí la verdad es que fuimos unos cuantos, ¿no? Pero claro, las gafas 3D, eso había que verlo. Claro, entramos en la sala. Y aquello, en fin, en la mayoría de los pases pues tampoco es que hubiera mucha gente, pero aquí no estaba mal de gente, pero tampoco había mucha. ¿Qué ocurre? Casi todos eran niños. Yo no sé cómo si los padres estarían de fiesta, los metieron allí a todos. Aquello estaba lleno hasta arriba bueno, no hasta arriba, pero digamos, como un tercio de la sala, y casi todos eran niños. Parejas atrás, mis amigos y yo siempre nos poníamos en el medio, y todos los críos adelante. Y justo cuando está a punto de empezar la película, todavía guardo gafas de esa sesión, porque todos pillamos 2 o 3 gafas y todavía las tengo, con un cartón y lo típico papel celofán, uno de color en cada lado, ¿no? Y justo delante nuestra llega, justo cuando va a empezar la película, que ya dijimos, recuerdo porque lo comenté con mis amigos, no digo, pero oye, ¿pero esto qué es? Pero esto es pitote, ¿qué hace? Era un grupo de mínimo 10 o 12 niños, comandados por una niña que en altura era el doble que ellos, pero yo siendo adolescente, la niña no podía llegar ni al hombro, o sea, era una cría. Voy a decir que tuviera 10, 12 años, como mucho, pero iba al mando de una colección de pipiolos que nos quedamos todos mirando y digo, ¿pero estos dónde van? Pero ¿y los padres? O sea, no solamente ya es que no estén con ellos, es que los meten aquí, ¿dónde se han ido? Claro, yo me quedé, digo, pero por favor, digo, bueno, no sé, esta película será como gore, esto que... Digo, madre mía, que vamos a tener un problema. Bueno, las niñas ya dando órdenes, todos a sentarse aquí, todos en fila. Claro, sacan sus golosinas, sus rollos. Wow. Claro, empieza la película, hasta que se ponen las gafas, es totalmente un rollo que te puedes morir. O sea, aquello era un silencio en el cine. Yo creo que todo el mundo estaba dormido. Pero de repente, como pasa en esta película que vimos, Miguel, si te acuerdas, esta china, no me acuerdo del título, la del viaje a la noche, no sé qué. O sea, un personaje... Largo viaje hacia la noche. Pues ahí el tipo se pone las gafas indicándote prácticamente, chicos, poned las gafas. Aquí es lo mismo, solo que más exagerado. Porque llega un personaje y dice, bueno, y ahora, para descubrir y atrapar a Freddy, hay que irse a los sueños. Voy a ponerme estas gafas. Te va silente, se pone las gafas y tú sabes que en ese momento cuando tiene... Claro, todo el mundo de repente despierta. Se ven ahí los primeros murmullos, los primeros bien. Y todos nos ponemos las gafas. Bien, no sé si habéis visto Pesadilla Final 6. No. Bueno, ¿cómo decirlo? Es una absoluta memez. Pero memez nivel que van pasando cosas nada más que... Pues, salen de repente cabezas de esqueletos para la pantalla, a uno lo tiran a la pantalla, sale Freddy como si fuera un videojuego, es como lanzarte cosas a la pantalla para el efecto 3D. No tiene sentido. Es todo nada más que calaveras ardiendo y de repente una calavera... Es el tren del terror. El tren del terror. O sea, literalmente, ¿no? O sea, es mi recuerdo. ¿Qué ocurre? El cine se convierte en un clamor. Pero en un clamor nivel, la gente de pie, gritando, pero gritando en plan cachando, ¡que viene, vamos! Se montó tal pifostio en el cine. O sea, yo no me he reído pocas veces tanto, porque ¿qué ocurre? Todos esos creo que teníamos en la fila de adelante, bueno, tirando las palomitas, de pie, subido a los asientos, pegando saltos, pero pasándoselo, venga, otra, y bueno, o sea, yo creo que, digo, no me lo puedo creer. O sea, esto que se supone que es ya el concepto de terror como circo Ringling, o sea, estamos en el circo. Y la película tiene ese concepto. No me importaría verla ahora para ver hasta qué punto la película quería realmente dar como miedo o era consciente de que aquello era un circo. Entonces no sé. Y eso el recuerdo que tengo de... O sea, lo que me pude reír, pues claro, viendo a todos los niños, viendo lo que se montó, mis amigos diciendo tontería. Claro, es lo típico de... Por eso digo que muchas de estas películas de terror tienen este concepto fiestero, que no sé si es rebuscado o no, que sucede con películas que no lo buscan. Yo estoy seguro que en esa noche, en vez de estamos viendo una de estas que he dicho antes, de Warren, pareja esta ultra fanático cristiana, ¿no? De Expediente Warren, hubiera pasado absolutamente lo mismo.
por eso es también de festero, ¿no? Y bueno, sé que la anécdota es más bonita antes de contarla que cuando la cuento. No. Pero Realmente creo que y hay algo que tiene que reivindicarse aquí. Yo, de hecho, me acuerdo perfectamente de cuando fui a ver Monster House. No sé si os acordáis, esa cinta de sí, animación. a mí sí me gusta esa peli, ¿eh? Yo lo pasé muy mal. Yo lo pasé muy Es que mal. tiene Pero la momentos de cosa es, miedito, ¿eh? o sea, una cosa que entierran a una mujer viva bajo cemento y Sí. evidentemente esto no sale nada, pero la imaginación es poder y estas Ujú. cosas, ¿no? Em, yo recuerdo ir con mis padres a verla y yo estar cagadísima de miedo, literalmente, y delante tener una fila de como 5 adolescentes que estaban pasándoselo en grande. Y lo recuerdo perfectamente porque, o sea, no paraba de sentir envidia hacia aquella gente que estaba convirtiendo, pues, de alguna forma, el éxtasis, ¿no? Bueno, o de alguna forma como la energía de la película en algo que era pues productivo y rico y gozoso, ¿no? Am, que evidentemente el terror no tiene por qué ser siempre así, pero yo creo que incluso se puede considerar, aquí voy a tirar una piedra y no tenéis por qué recogerla, ¿eh? Pero y que yo creo que incluso en situaciones como esta, el terror puede servirnos o el fantástico puede servirnos como modelo o forma de generar espacios seguros, ¿no? Espacios en los que tú puedas de alguna forma extraer un placer de una vivencia, pues esto, externa o desconocida, ¿no? Es una forma de quizás ampliar un poquito tu burbuja de confort o de goce o de placer incluso, y eso me parece, la verdad, me parece precioso, porque habitualmente leemos el género desde el otro extremo, ¿no? Cómo te quita, digamos, las defensas y te deja, digamos, desamparado ante tus monstruos interiores, ¿no? Pero creo que en este sentido, pues también puede ser el género una forma de encontrarte otra vez. No sé. Sí, sí, I don't know. me parece muy interesante lo que comentas, Mariona. Yo, sí, estoy de acuerdo, porque de alguna manera, escuchando esto que comentas, en el fondo, parte de ese sentimiento es el que puede hacer que yo ahora, por ejemplo, recuerde Pesadilla, esta sexta parte, con mucho cariño. Porque fue una experiencia que recuerdo con un cariño tremendo. Es que no sé si lo he contado dentro de la grabación o fuera, lo de la novia de Chucky. Eso ha sido fuera de la Eso grabación. si fuera, bueno, pues otra experiencia brutal viendo la novia de Chucky en un cine de verano, ¿no? Otra experiencia también loquísima, la gente, una fiesta, ¿no? En un cine de verano al aire libre, imaginaos, ¿no? Entonces, son películas que en mi recuerdo les tengo un cariño tremendo, porque fueron experiencias en las que lo pasé muy bien, con experiencias muy festivas. Y encima, en las dos, con gran cantidad de niños y niñas pasándoselo, pero de fliparlo. Entonces, claro, quizás es lo que tú dices, ¿no? De repente, en lugar del horror, lo que te va a hacer sufrir, pasar un mal rato, que para eso va a haber películas de terror, ¿no? Por eso nos gustan, ¿no? De repente, se convierte en un espacio seguro en el que puedes hacer el salvaje como quiera, donde los niños pueden explayarse de todas las tonterías que les dé la gana, donde los adultos les van a decir que se callen, ¿no? Porque estamos en un entorno de fiesta y puedes hacerlo, ¿no? Y ya digo, la sexta de Pesadilla yo creo que invita a ello, de alguna manera, no sé. Sí, de todas formas, yo creo que esta recepción del terror es muy común, ¿no? O sea, a ver, tu anécdota de Pesadilla Sí, pero en el Miguel, Existe perdóname, es muy extrema. Sí, sí. pero hay otra que me voy a reír de la película. Que eso es muy distinto. Es muy No, es distinto la que se película convierte en una fiesta a cuando ven películas de terror o de ciencia ficción de serie B de los años 50, 40, que todo el mundo las ve para hacer los chistes. Digo, una cosa es que algunas realmente no puedes evitar reírte. Yo lo tengo que confesar. Pero no me siento a verlas para reírme de esas pelis. Que a mí es una actitud muy distinta. Hablamos del cinismo. Las No, yo ve... no lo digo como No, cinismo, sé que tú no vas por ahí. Pero me refiero a que me gustaría separar ese tipo de reírse de la peli. Yo creo que hay muchas formas es que o te ríes con la peli o te ríes de la peli. Y yo, películas hechas en un duro, que los tíos la sacaron adelante, por muchas cosas que tengan, que estén mal hechas, etcétera, y que, en fin, te van a hacer reír de alguna manera. Pero a mí esa actitud que lo veo muchas veces en críticas de terror, en cosas de nos sentamos para reírnos de la peli, no. Yo lo siento, eso no va. Creo que. No sé, es que a mí no me hace gracia. Que no vamos a reír de una película hecha con cuatro duros, con lo más tonto del mundo, eso está chupado.
Sí, eso no es un sé. rollo que a mí tampoco me gusta y es verdad que hay festivales que viven de eso, pero también hay muchas otras visionados de películas que son pues un poco una fiesta, ¿no? Quizá no tan desaforada como lo que cuentas tú de Pesadilla 6, Es que hay niños por medio. Cuando hay pero niños, la mucho cosa cine de se terror, desmadra, ¿eh? mucho cine de terror lo ves porque te gusta el género, no tanto porque te asustes, sino porque eso lo consideras una especie de festín, una cosa lúdica, un poco lo que comentaba de la vivencia de Halloween dentro de la película de Halloween, ¿no? Ujú. Que en el fondo es una codificación del terror en el que lo ves como un juego. O sea, yo creo que realmente la proporción de películas de terror que ves y las que realmente te dan miedo, te dejan con mal cuerpo, que puede ser una de cada 20, bueno, variedad según la ¿Qué persona, ¿no? dice? Eso para ti, Miguel. Para mí, una de cada 20 son los que me dan la risa. Pero hay muchas, a ver, hay muchas películas de terror que no te dejan el mal cuerpo y Sí, que sí. tampoco es que las veas riéndote de ellas porque sean malísimas, pero te hacen pasar un buen rato y en cierto modo son una fiesta, ¿no? Las veas acompañado o las veas solo, porque el género tiene un encanto que va más allá de los efectos inmediatos que te produzca de miedo. Y claro, ahí hay veces yo cuando trato de decir cuáles son mis películas de terror favoritas, hay veces que trato de separarlas por las que realmente me han asustado o por las que simplemente me han gustado mucho y a veces es complicado, ¿no? Porque una película de terror puede gustarte mucho y puede parecerte muy buena incluso y realmente no haberte dado un miedo terrible. Ya. Y es un género complicado en ese sentido, ¿eh? De, de hablar de su recepción. Es curioso porque no sé si os parece que puede ser un buen punto para como cerrar esto, pero ambas, digamos, Pesadilla en Elm Street 3 y Halloween 3 han construido una piel muy dura, ¿no? Desde la que mirarlas como de alguna forma parte de una saga, pero y parte de alguna forma de una galaxia, de un imaginario popular, pero creo que con esta conversación hemos sabido de alguna forma desgranar, aunque sea de forma superficial, evidentemente. Esto con un texto de 6.000 palabras podríamos, digamos, ahondar un poco mejor en el tema, pero sí es verdad que de alguna forma son muy únicas en su propia existencia, más allá digamos, de las marcas y de las firmas que de alguna forma las crean y las apoyan. No sé, ¿tenéis dadme una punchline para terminar? Mm, No somos Freddy Krueger, no somos no Freddy somos tan Krueger. ocurrentes. Sé que yo creo que la punchline la has dado tú, Mariona. Yo creo que has cerrado súper bien. Yo creo que aquí ya. En todo caso, sí es verdad y aprovecharía para recomendar, en Filmin va a estrenarse este viernes un canal nuevo que se llama 101 Clásicos para ver con tus hijos, donde y además clasificados por género, terror, aventuras, bueno, comedias, películas románticas, lo que sea. Sí es verdad que encontraremos algunos de estos títulos que hemos comentado hoy y algunas de estas otras películas que quizás no van tan directamente al corazón de lo terrorífico, sino que buscan una experiencia más lúdica del terror y un poco más abierta, pues, a recibir nuevos públicos. Por lo tanto, si os parece, recomendamos este nuevo canal de Filmin, porque creo que además como propuesta editorial es muy sólida y me parece muy bien que se dé cabida a digamos, esta nueva concepción del género, no tanto como el hogar de lo cult y de alguna forma el hogar de estas idolatrías pop que no se entienden bien de dónde vienen exactamente, sino un sitio que acoge públicos nuevos y que de alguna forma es capaz de desligarse de su esencia más radical para ser, pues, un sitio donde todo el mundo pueda sentirse un poquito más en casa, ¿no? Así que, Y perdóname, Mariona, dime. y si nos escucháis, pues mucho tiempo después de la grabación, pues ya sabremos si este nuevo canal habrá sido exitoso o no, que esperemos que sí, evidentemente. Esperemos que sí, sí, tan. Pues nada, muchísimas gracias por habernos escuchado, muchísimas gracias a Miguel, muchísimas gracias a José Luis, y nada, un placer, les habla Mariora Borrull, y espero que tengáis una muy buena noche.
Ha 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 ha.